Tenemos que tener un ejército que dé miedo, que el enemigo sepa que tienes esa capacidad y que el enemigo sepa que tiene la voluntad política de emplearla. Porque no sabemos si mañana Donald Trump va directamente a dar la orden de atacar Venezuela e incluso otros países del entorno. Es que todavía podemos llegar a guerras mucho más inhumanas. Hay que resolver tal... Digo, mira, pero vamos a ver, si usted ya lleva 8 años en el gobierno, se les ha ocurrido una genialidad. Convencer a los jóvenes que si ellos viven mal o tienen un sueldo bajo, es por culpa de su abuelo. O sea, tú no puedes ser ministro y hacer las payasadas que haces. Hemos cometido un grandísimo error histórico porque nuestra oportunidad para no perder más influencia, para seguir teniendo una voz importante en el mundo, era haber estado próximos a Rusia. Ahora mismo, nos guste o no nos guste, Rusia va ganando la guerra. Pedro, muy buenas. ¿Cómo está usted, caballero? Muy bien. ¿Bien? Encantado de placer. verte y de estar aquí con un día maravilloso en el Museo del Aire, casi nada, ¿no? Vaya día y vaya sitio más bonito en el que nos hemos citado, ¿verdad? Para tener una charla, que yo no sé cómo se va a dar esto, porque estaba pensando, vaya cambio de roles, estuve en tu canal, tú como entrevistador, yo como entrevistado, y ahora lo vamos a hacer al revés. Tú eres un gran entrevistador, así que seguro que va a salir Nada, muchísimas gracias por el cumplido, vamos a ver si es verdad, a ver qué tal sale esto. Y bueno, yo no sé si es tan habitual que a ti te entrevisten, ¿no? Porque tú tienes un trabajo de divulgación y estás constantemente entrevistando a gente, pero bueno, espero que, como dices, salga la cosa provechosa. Sí. Tenemos muchísimas cosas de qué hablar. Y bueno, pues como siempre intentamos, siempre que nos deja el tiempo y el tiempo también, poder hacerlo de una manera en abierto, no solo a nivel de contenido, sino también al aire libre. Claro. Y como si fuéramos dos colegas que tienen una conversación que lo casual. somos. Que lo somos. Esto no es impostado ni forzado. Por cierto, estaba viendo que tienes aquí algo. Que, sí. A ver, explícame, porque digo, ¿has venido estudiando o esto de qué? Hay que estudiar todos los días. Bien. Mira, hace 10 años prácticamente que pude publicar mi primer libro, Así se domina el mundo, pero habían pasado 10 años. Era el momento de renovarlo, de actualizarlo, de además dotarle de muchas ilustraciones para hacerlo todavía incluso visualmente más atractivo, y hemos añadido muchas cosas. Porque ¿cuántas cosas han pasado en estos 10 años? Han pasado muchísimas cosas, sí, sí. Muchísimas cosas. Es verdad que la idea original se sigue manteniendo, que es hacer el trasladar esas estrategias eternas que se han utilizado, se utilizan y se utilizarán en geopolítica, en estrategia, en relaciones internacionales, pero ponía muchos ejemplos y muchos gráficos relacionados con ese momento de hace 10 años. Pero claro, es que, por ejemplo, hay muchos más países de la OTAN que había hace 10 años, o cómo ha cambiado la situación internacional. En aquel momento, en el libro original, hablaba de la posibilidad de una guerra en Ucrania. Fíjate si ha habido la guerra en Ucrania y todavía, lamentablemente, sigue abierta, que ojalá termine pronto. Y por tanto, pues era el momento de renovar este libro. Así que, oye, yo creo que ha quedado muy bien. Tenemos una gran ilustradora que ha trabajado también en el libro. La editorial ha hecho, como te digo, una edición fantástica. Así que ojalá consigamos que muchas más personas, mucho más jóvenes, se dediquen a estos temas de la geopolítica, que veamos que hoy todo lo que pasa en el mundo, cada vez de una manera más instantánea y más universal, nos afecta a todos. Nos afecta a todos, absolutamente de acuerdo. Pues yo creo que es un mensaje muy potente y bueno, pues nada, estaremos atentos y por supuesto lo leeremos. Así que, no, felicidades. Ahora hablaremos de tus obras y de tus trabajos. Y si te parece, vamos a dejar por aquí el libro para cómodos y comenzamos la charla, comenzamos la conversación. Claro que sí. Pues vamos a ello. Te voy a hacer una pregunta así abierta para ir calentando las neuronas. Complétame la frase. Últimamente... ¿Últimamente qué? Últimamente vivimos momentos en el que todo se está acelerando, como nunca jamás. Fíjate que podemos decir que siempre a lo largo de la historia las circunstancias han sido volátiles, el mundo ha sido ambiguo, incierto, pero hay una característica absolutamente novedosa que últimamente todo parece que se acelera por momentos. Y eso hace que estar al día hoy sea complejísimo, complejísimo. Y muy pocas personas, muy pocas organizaciones tienen la capacidad para estar al día. Porque sabes que muchas veces en una organización se pierde tanto tiempo con reuniones, con la burocracia. Y hoy, para estar al día, tienes que dedicarle muchas horas todos los días, valga la redundancia. Porque si no, te desconectas. Ahora mismo cuando alguien te dice, hombre, tómate un día de vacaciones, digo, pues es que no puedo. O sea, si hoy te tomas un día de vacaciones, o sea, que desconectas completamente, no digo una semana, un día, ya han pasado tantas cosas que estás desfasado. Porque fíjate, ya no solamente en las noticias, podríamos hablar de todo lo que significa la tecnología, que lo podemos enlazar precisamente con todo lo que es el ejército del aire, ¿no?
Fíjate que lo que hoy nos sorprende, por ejemplo, en el ámbito de la inteligencia artificial, al día siguiente es prehistoria, literalmente. Tremendo. O sea, hay algo que lo ha superado completamente y lo que hoy nos asombra, que dices, "Oh, fíjate qué maravilla lo que acaban de descubrir, qué avances, qué velocidades, qué tal". Sí, Y dices, pero sí, al día siguiente ya no Claro. sirve para nada. Eso creo que últimamente es eso, que todo está pasando tan sumamente rápido que eso nos lleva a muchas consideraciones. Juan Framila, por ejemplo, hoy más que nunca, cualquier organización, sea en lo público como en lo privado, cualquier entidad, tiene que tener una gran flexibilidad, una flexibilidad estructural y mental, precisamente para adaptarte al ritmo de estos tiempos. Porque si no la tienes y sigues pensando que lo que te ha funcionado hasta ayer te va a seguir funcionando hoy y en el futuro inmediato, estás totalmente Estás equivocado. perdido. Hay que adaptarse de una manera constante, hay que tener esa flexibilidad y empezando por la mental, de ser conscientes precisamente de cómo está corriendo todo tan sumamente rápido. Eso es lo que estamos viendo, porque pasa en interesante. todo. Dices, Sí, sí. ahora mismo, cuando hablamos además de una incertidumbre geopolítica, pasamos a ese campo Sí. absoluta, Sí, sí. porque no sabemos si mañana Donald Trump va directamente a dar la orden de atacar Venezuela e incluso otros países del entorno, que cabe la posibilidad, Sí. nada descartable. Sí, sí. Imagínate qué transformación puede haber, no sabemos lo que va a pasar dentro de la propia Venezuela, que siempre les deseamos lo mejor, por supuesto, a nuestros hermanos venezolanos, pero no sabemos lo que va a pasar con los precios de la energía, de tantísimas cosas. Si va a haber otros países que se impliquen, todo lo que va a significar. Que ya empieza a haber países que están levantando de la mano y diciendo, oiga, Claro. si usted realmente va en serio, nos va a tener en contra. Efectivamente. Entonces, por eso te digo que es que estamos todos últimamente en una incertidumbre total, Sí. que fíjate, es más, te voy a contar. Esta aceleración de acontecimientos hace que todo sea muy impredecible. Cuando alguien te dice, mira, va a pasar esto, Sí. es que no lo puedes saber. Sí, sí. Porque antes podías más o menos intuir qué podía pasar. Hoy en día casi ni intuirlo podemos, ¿no? Pero luego, además de eso, esta aceleración, esta incertidumbre, nos crea esta ansiedad. Sí, sí, sí. Porque, Sí, sí. claro, efectivamente, ante la duda de lo que puede pasar en todos los escenarios, en todos los planos. Y por tanto, lo que digo es muy importante intentar hay que estar al día de todo, que es muy, como te digo, muy complejo. Y hay veces que hay personas, individuos casi aislados, que pueden estar mejor al día que incluso grandes estructuras, porque lo que Ajá. te digo, yo he estado en estas grandes estructuras y hay veces que solamente eso, con reuniones, con Sí, la sí, sí. burocracia, que si mándame, que si el papel, que si el no sé cuánto, pierdes un montón de horas a hablar. La falta de agilidad hoy en día es una tragedia, ¿no? Y puede haber organizaciones y estructuras mucho más pequeñas o incluso individuos que Correcto. puedan llegar mucho más lejos que grandes organizaciones con sus propios medios, con ese arma tan poderosa que es la información, ¿no? Un individuo con buena experiencia, porque para esto también hace falta experiencia, porque hay cosas que puedes oler, que puedes intuir por dónde pueden ir, ¿no? Pero, claro, piensa que estas estructuras muchas veces son tan elefantiásicas Sí. que se entorpecen a sí mismas, ¿no? Sí. Y pasa muchas veces, y la prueba está que tú oyes a cuántos no de nuestros políticos que dicen, pero vamos a ver si lo que está diciendo ya está desfasado Es la hace mucho prehistoria. tiempo, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y por eso creo que últimamente tenemos que estar muy preparados para lo que se nos viene encima, que por cierto también podemos hablar, Por supuesto. que va a ser una transformación social brutal con respecto a todo lo que conocemos. O sea, nada va a ser igual. Que no nos cuenten fantasías. Y muchas veces me temo que algunos de estos políticos que hemos citado no están preparados, no están mentalizados, no están adaptando la sociedad precisamente para todo lo que se nos Para lo que viene. Tú piensas que tú estás muy metido en estos temas, todo lo que significa la robotización, digitalización, unido con la inteligencia artificial. La transformación es total en todos los campos. Es que no va a escapar nada, absolutamente todos los campos. Fíjate que estamos en el entorno de la aviación. Sí. Pero es que hoy esta aviación se está transformando completamente. Aquí tenemos toda la historia de nuestra querida aviación, que sabemos que el Ejército del Aire es el más joven, el más moderno, Sí. el último que se incorporó a nuestras Fuerzas Armadas, muy tecnológico, pero esto está sufriendo una transformación total. Fíjate, ahora va a ser tan importante ser piloto de drones, Sí, sí, sí. drones, Sí, como sí. ser piloto de combate tradicional. Sí, sí. Incluso más. Porque, incluso más. Pero esos drones hoy están dotados de inteligencia artificial. Tú fíjate de lo que estamos hablando. Y estos aviones que están sacando, como los que mostró en el último desfile China, de esto que Sí, la celebración del 80 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, estos drones gigantescos, que ya no son cositas pequeñas, son gigantescos,
que están dotados de inteligencia artificial, pero es que lo que son, el concepto todavía de avión de combate, dentro de muy poco va a ser solo con inteligencia Cambio artificial. radical. Ahora ya el piloto va a tener ayuda de inteligencia artificial, pero va a ser solo con inteligencia artificial. Un cambio total y absoluto, fíjate, absolutamente en todo. En todos los niveles. Pero podríamos hablar en la sanidad, en la abogacía, en el periodismo. Si es que los libros los van a escribir inteligencias artificiales, Sí, sí. pero te quiero decir, es una transformación total. ¿Estamos preparados? ¿Están nuestros políticos preparados? Me temo que no. Eso también es parte de ese últimamente, Juanfran. Bien, bien. Bueno, pues nada, no está mal, ¿eh? La cantidad de melones que hemos abierto. Afortunadamente tenemos tiempo para irlos desgranando todos. Y precisamente en mi gran especialidad, que es la automoción, esto que estabas comentando es un ejemplo muy bueno, porque parece muy mala idea a nivel de Unión Europea, hablo, por ejemplo, hacer planes sobre todo para prohibir cosas, como puede ser lo del automóvil eléctrico, por ejemplo, pero de repente haces unos planes en el año 19 o en el año 23 con una hoja de ruta que la situación geopolítica, ya no hablamos de una cuestión ecológica, sino la situación geopolítica te hace imposible de cumplir. Entonces se demuestra que ese tipo de planes que están basados más, digamos, en ideología que en la realidad sobre el terreno, cada vez son más inútiles y cada vez es más importante que se actualicen cuanto antes, ¿no? Claro. Porque si tú sabes que vas en una dirección que no es la adecuada, pero dicen, no, oiga, es que este es el plan, tenemos que seguir por ahí, pues al final lo que vas a hacer es que irremediablemente te vas a estrellar, ¿no? Y es un poco lo que yo creo que nos está pasando dentro de la Unión Europea. Pero esto que tú comentabas de los drones es muy interesante. Ya que has sacado ese tema, hay una doctrina alrededor de la guerra que dice, con toda la tecnología que está empezando a entrar en el mundo militar basada en la capacidad de poder hacer la guerra de manera remota, hay una teoría que dice, mire usted, una persona, un ser humano, es un ente demasiado valioso, no solamente por su vida en sí, por la vida y por la tragedia que es perder vidas humanas, sino porque hemos gastado mucho dinero en darle a esta persona una educación, una sanidad, etcétera, y puede que a las pocas horas de meter a una persona en un frente acabe perdiendo la vida. Eso es insoportable, ¿no? Como Estado, como sociedad. Pero claro, si eso lo sustituimos precisamente por máquinas gobernadas por la inteligencia artificial, y podemos replicarlo, y los seres humanos desaparecen de los frentes de batalla, que en cierta medida está pasando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? O digamos que la guerra está, entre comillas, tan estancada precisamente por la capacidad de poder hacer daño humano a la otra parte con pocos recursos económicos. Bueno, al final todo esto lo que te viene a decir, oiga, si al final la guerra se va a convertir en una guerra de máquinas, el dolor por la pérdida humana va a ser mucho menor y digamos que se va a desincentivar el no hacer la guerra, porque va a ser como muy sencillo, muy fácil hacer la guerra. ¿Tú crees que vamos a un escenario en el que la guerra va a ser más fácil tecnológicamente y por eso es posible que haya más guerras, desapareciendo el factor humano de los frentes de batallas y esas salvajadas de miles y miles de vidas perdidas en poco tiempo? Pues es que también has abierto muchos melones, ¿no? Mira, lo primero dices que el valor de la vida humana. Pero ojo, no olvidemos que ahora mismo los seres humanos cada vez somos más prescindibles. Bien, Porque por ahí va. precisamente Sí, por sí. esta transformación de la sociedad que estamos comentando, ya no vamos a ser útiles a las élites. Ajá. Porque hasta ahora la energía éramos nosotros. Es decir, lo que enriquecíamos a las élites eran los peones, que somos nosotros, el pueblo, y por lo tanto nos necesitaban. Y nos necesitaban porque si no, no generábamos esa riqueza. Pero es que ahora mismo vamos a ser no solamente prescindibles, sino que vamos a ser una carga, porque nos van a tener que mantener. Tú piensas que, por más que nos digan, ¿va a haber trabajos diferentes? Sí, pero en general va a haber mucho menos trabajo. Precisamente porque te lo va a quitar todo lo que sean labores rutinarias y no rutinarias, te lo va a ir quitando esto que estamos comentando, esta robotización y esta inteligencia artificial. Entonces nos convertimos en una carga que hay que mantener, por lo menos, aunque sea de una forma básica, con este salario de subsistencia o como le quieran llamar, y tenernos entretenidos de alguna forma, pero a lo mejor sí que les interesa lo que se llaman las guerras relajadoras para quitarse una parte de la población que suponemos una carga. Ojo, tú sabes que las élites han funcionado siempre con ese pensamiento. Tú piensas que el que llega a esos niveles de poder económico, político, siempre relacionado, los demás no significamos nada para ellos, ¿no? Nada más que efectivamente ver cómo se pueden aprovechar de nosotros o cómo nos pueden quitar del medio. Pero luego el otro tema. A mí lo que me preocupa de toda esa robotización también de la guerra es la deshumanización absoluta. Si ya de por sí las guerras son inhumanas... Siempre han tenido unas normas, a pesar de todo. Pero no es lo mismo mirar al enemigo a los ojos, apuntarle con una pistola y dispararle y ver cómo le sale la sangre,
que, oye, no todo el mundo es un salvaje, no todo el mundo hay. Te puedes tener un momento de empatía, por más que estés ya en la dinámica de la guerra, de las revanchas, de las venganzas, todo lo que tú quieras. Pero todo eso va a desaparecer. Cuando tú lo estás haciendo a cientos o a miles de kilómetros de distancia, que te parece que es un videojuego, que con el joystick apuntas y matas a no sé cuánta gente y la sangre ya no te salpica, ni vas a oler Exactamente. el olor de la pólvora, del olor de la guerra, del combate, ¿no? Que yo lo viví estando allí. Tú estuviste en Bosnia, y lo oliste. Como observador No militar, solamente en lo Naciones viviste. Unidas lo vi directamente, ¿no? Y mira, prefiero todavía no acordarme de todo lo que llegué a ver. Pero claro, es que eso lo vas a ver como que fuera efectivamente un videojuego. Eso va a llegar a una deshumanización incluso mayor. Pero cuando ya pasamos a una robotización total, efectivamente, pues hay quien puede decir, oye, pues que vayan los robots a pelear. Ahí el problema es que todo eso significa una escalada, que pudiera degenerar en emplear otras armas mucho más destructoras, que ya no solamente afecten al campo de batalla, porque el concepto de campo de batalla no es el soldado contra el soldado en la trinchera, puede afectar a toda la población porque evidentemente te pueden bombardear las ciudades, otras pueden atacar hasta con guerra biológica o con lo que sea, ¿no? Entonces, no entendamos solo el campo de batalla como eso, la trinchera, Como ¿no? un frente. El frente, sino que abarca evidentemente a todo el conjunto de la sociedad. Y además que también sabes que hoy en paralelo se emplean muchos tipos de guerra, no solamente las guerras cinéticas, estamos hablando de las guerras psicológicas, la guerra cognitiva, en fin, que al final afecta también a la población. Es un concepto que es todo tremendamente complejo actualmente, todo el escenario bélico. Pero a mí sobre todo lo que más, creo que una vez más la conclusión es que todavía podemos llegar a guerras mucho más inhumanas, en el que además el robot, una vez que le das una orden, el robot le da igual, o sea, él le dice, este va a ser el enemigo y va a matarle, o va a herirle de la manera más grave posible sin llegar a matarle para sobrecargar la cadena logística sanitaria del adversario. En fin, pero claro, ahí, el robot no tiene ninguna piedad ni ninguna compasión de ningún tipo, que al final todos, de mayor o menor medida, pues como seres humanos tenemos. Me parece muy interesante y al mismo tiempo escalofriante. Permíteme una reflexión con una pregunta. Justo esto que estabas comentando se traduce muy bien a la escala de nuestro día a día. En los tiempos de nuestra juventud, a lo mejor había más agresividad en la calle, o siendo niños, había una riña en el patio del colegio, la cosa se resolvía con 4 puñetazos y 4 patadas en el estómago, y volvías a casa magullado, dolorido, si tenías la mala suerte de haberte peleado, pero tenías ese efecto físico sobre tu persona que te enseñaba una lección. Hoy en día estamos viendo precisamente cómo lo que tú dices a escala, digamos, mucho más pequeña, como el bullying precisamente puede ser mucho más devastador de una manera completamente aséptica o inocua, que es utilizando las redes sociales y utilizando herramientas, ¿no?, que lo que atormentan a una persona es psicológicamente, pero no físicamente, ¿no? Me parece que hay un paralelismo bastante potente entre una cosa y la otra. Eso es un tema tremendamente preocupante, porque efectivamente eso entonces quedaba, como tú bien has dicho, en el patio del colegio. Tú llegabas a tu casa con tu familia, con tus amigos del barrio, y aquello se había olvidado. Y al día siguiente, amigos. Y como mucho volvías otra vez al colegio, a lo mejor te siguen haciendo la puñeta, pero solo en ese ambiente. Sí. Ahora esto es universal. Es decir, efectivamente te hacen un vídeo, o te hacen un acoso cibernético, que es muy fácil hacerlo, o te sacan vídeos falsos, o te hacen 1000 historias, que fíjate la cantidad de dramas que hay, y te destrozan la vida completamente, porque además eso circula y te lo está viendo uno que está en la otra punta del mundo, literalmente. Y es las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y ojo, esta violencia está generando, no vamos a decir las palabras, que sabes lo que pasa, pero dramas auténticos en muchos niños, en muchos jóvenes. Eso es lo verdaderamente preocupado, pensando en los jóvenes. Y me preocupa mucho especialmente el tema de la violencia entre chicas. Y hay que decirlo, porque fíjate que muchas de las que han terminado como han terminado estas pobres chicas ha sido por el acoso que estaban sufriendo por parte de otras compañeras del colegio. Incluso en algunos casos, recientemente ha habido uno en Francia muy llamativo, que incluso una vez que la pobre chica había cometido ese acto extremo, se seguían riendo de ella. Sí. Pero ¿cómo hemos llegado a esta degeneración de la sociedad? Esto es algo que también nos debemos plantear, Juanfra. Totalmente. Porque en muchos aspectos estamos retrocediendo, no estamos avanzando. Habría que plantearse pues, cuestiones como la permisividad, en fin, desde muy pequeños, en fin, una sociedad que te lo da todo y no te pide nada a cambio. Habría que analizar muchas circunstancias, pero lo cierto es que en muchos aspectos no estamos avanzando. Se suponía que íbamos a acabar con este tipo de violencia precisamente porque había que mejorar, ¿no? Había que progresar, y lamentablemente no está siendo así en muchos casos. Y este es un drama muy importante que incluso si no se ataja puede ir a mucho más. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ya cuando tienes una edad, cuando tenemos una edad
y además tienes cierto bagaje, pues tienes como más herramientas mentales, ¿no? Para superar todo esto. Pero en el caso de las personas jóvenes, pues no existen y es un auténtico, Es que, es Juanfran, una auténtica tragedia. esto creo que debemos remarcarlo, la cantidad de adolescentes que están terminando como están terminando, ya te digo, no vamos a decir las palabras, que esto no había pasado nunca. Yo no recuerdo de pequeño haber vivido estos dramas, pero incluso, fíjate lo que te digo, incluso niñas, que sabes que para eso son mucho más resilientes, ¿no? Y hasta ahora era más típico de los varones que de las niñas. Pero, ¿qué nos está pasando? Esto es algo para planteárselo muy seriamente. Totalmente. Muy seriamente. Sí. Porque esto lo enlazamos con los problemas mentales que están teniendo muchísimos jóvenes desde muy, muy pequeños. Y entonces es algo que nos debe llevar como sociedad a una reflexión muy profunda. Yo lo comento a veces con mis amigos, con mi entorno de amigos, que antiguamente había muy pocas posibilidades en la vida, pero sabías que si hacías ciertas cosas ibas a llegar por lo menos a ciertos niveles de bienestar. Sí. Como que el libro de instrucciones de la vida era mucho más simple porque tenías muchas menos opciones y posibilidades que las que tenemos ahora, ¿no? Pero eso no tiene que ser necesariamente bueno, y es lo que estamos viendo. Pero, Juanfran, tú fíjate, estamos en Madrid. ¿Tú te puedes creer que, según me cuentan los chicos jóvenes que van allí a mi gimnasio, que en una habitación de un sitio relativamente céntrico en Madrid te puede costar el alquiler entre 800 y 900 euros al mes? Sí. Una habitación. Claro, y luego decimos, y tienes que tener hijos, y tienes que ahorrar. Sí. Y dice, pero vamos a ver, ¿cómo voy a ahorrar si no puedo ni vivir en un piso yo solo, aunque sea pequeño? Pero es que en un barrio periférico, aquí en Madrid, esa misma habitación te puede costar ya 400, 500 euros. Sí, totalmente. ¿Qué estamos haciendo? Cuando antes tú sabes que el piso estándar era 90 metros cuadrados. Ahora aquí en Madrid te conformas con que te den a lo mejor un piso de 35 metros cuadrados. Sí. O sea, que tienes todo junto. El váter, la cocina, que por cierto ya te dice que no tengas ni cocina, que lo compres todo ya precocinado, que para qué quieres ni cocina, ¿verdad? Es decir, si no estamos retrocediendo, pues que venga Dios y lo vea. Es verdad. Entonces, en muchísimos aspectos, y dices que nosotros sí, la tecnología, tal, todo lo que tú quieras, pero eso nos hace más feliz, de verdad. Pero es que ya empieza a haber chicos que tienen que vivir dos en una habitación, porque no pueden ni siquiera vivir uno solo, con sueldos ridículos, que esa es la realidad. Incluso de jóvenes muy bien preparados, que se han pasado muchos años esforzándose para tener un buen currículum y no pueden salir adelante. Entonces, salvo sí, que perteneces a la élite, ¿no? Pero que esos son muy pocos. Los hijos de algunos políticos que luego te cuentan que los demás tienen que ir a colegios públicos y ellos van a colegios y a universidades privadas y además católicas, como nos acabamos de enterar de algún caso. Pero es para liberar espacio en la pública, Pedro, no seas mal pensado. No. Pero no, lo decía por la hija del presidente del gobierno. Sí, bueno, y algún otro que nos hemos enterado ahora. Hemos enterado ayer mismo que resulta que el que va a un colegio, a una universidad privada y además católica. Bueno, esa es una de las características del poder que tenemos ahora, ¿no? Que es un poder que ejerce el poder, que no soluciona los problemas de la gente, pero que además ejerce de oposición estando en el poder, ¿no? Es como que está constantemente creando guerras sobre problemas que hay cuando son ellos, ya no es que no resuelvan los problemas, sino que se posicionan como oposición frente a los problemas que hay cuando son ellos los que los tienen que resolver. O sea, ¿cómo arreglamos esto, Pedro? ¿Cómo lo arreglamos? Además, efectivamente, dicen, hay que resolver tal... Digo, mira, pero vamos a ver, si usted ya lleva 8 años en el gobierno, pero ¿cómo que hay que resolver? Lo tenía que haber resuelto usted, ¿no? Resuélvalo, márchese. O márchese, ¿no? Directamente. Pero hay muchas veces luego también como crean falsos problemas, que es cómo buscan el enfrentamiento social, muchas veces para disimular su propia incapacidad. Hay algo que ahora me preocupa mucho, Juanfra, Sí. es el que como no son capaces precisamente de resolver estos problemas de la juventud que estamos apuntando, Sí. ya sabes que se les ha ocurrido una genialidad. Convencer a los jóvenes que si ellos viven mal o tienen que vivir en esa habitación o tienen un sueldo bajo, es por culpa de su abuelo. Eso sí que me parece fascinante. Porque cobra mucha pensión y tiene hasta un piso en propiedad. El culpable es su abuelo, o sea, no el político que tenía que haber solucionado ese problema, que es el responsable, que para eso le pagamos el sueldo. Entonces, que la culpa es de su abuelo que a lo mejor trabajó 40, 50, 60 años, mi padre trabajó 66 años, que soy de pronto, y resulta que la culpa la tiene el abuelo. Y además acusan como que todo el mundo tuviera pensión máxima, que no es verdad. Pensión máxima la pueden tener no sé, un 2, un 3% de la población. No sé el dato exacto, pero por ahí debe andar. Pero si hay personas que cobran una auténtica miseria de pensión. Sí. Si la culpa la tiene su abuelo, de verdad. Cuando además el abuelo le está ayudando al chico joven a salir adelante, en tantísimos casos. Y dices, para que veas qué canallas son de ellos que muchas crean el problema, que son incapaces de resolver los verdaderos problemas que nos acucian a toda la sociedad.
Y en cambio, qué fácil es siempre culpar a alguien. Pues lo vemos en todos los aspectos. Tenemos muchas cosas de que hablar, pero bueno, este tema me parece muy interesante porque forma parte de nuestra realidad, de nuestra vida, Claro. nuestro barrio y la gente que nos rodea, ¿no? Y creo que es importante tocarlo. El otro día, ya por terminar un poco con esto, tenemos muchos temas que no quiero saltarme, yo es que no veo esperanza, porque en lo que se trabaja es en la polarización absoluta de la sociedad. Como bien dices, cada vez somos más prescindibles, o eso parece. Por aterrizar el tema y llevarlo a algo en concreto, el otro día, después de una conversación muy desagradable en la red X, el Partido Popular acabó sacando una foto en la que ponía una fotografía del ministro Puente y al lado ponía una foto de un chimpancé exactamente con el mismo gesto para contestar a una persona que lleva haciendo bullying en las redes sociales desde hace mucho tiempo a todo el mundo, ¿no? Va disparando contra todo aquel que vaya en contra suyo. O sea, yo creo que eso es como que hemos llegado a un punto en el de decir, alguien debería apretar el botón de reset, decir basta ya, ¿hasta dónde va a llegar esta estúpida escalada en la que nos hemos metido? ¿Cuándo vais a empezar a intentar resolver los problemas de las personas, seáis quien seáis? Y mi pregunta es, ¿tú crees que vamos hacia un escenario todavía peor en el que más polarización es inevitable porque es lo que nos inoculan? ¿O realmente ves que hay algo a lo que asirnos a nivel de liderazgo que sea distinto, que intente resolver los problemas de las personas? Cuando yo escucho a Donald Trump y a Elon Musk hacer un debate en Estados Unidos, que lo hicieron antes de las elecciones de Estados Unidos, me quedé alucinado porque hablaban como si su país estuviera en una especie de preguerra civil, es decir, transmitían la sensación de que o yo o el caos, que es exactamente lo mismo que yo vivo en España. Eso no es la realidad que vivimos por mucho que tengamos problemas, pero es lo que a nosotros nos hacen creer. Y mi pregunta es, ¿hay alguna manera de parar, de frenar esto? Porque yo no la veo, no veo la posibilidad. O sea, yo creo que vamos a seguir extremándonos y estirando más la cuerda hasta que pasen cosas desagradables. ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Seguro que tienes una visión así profunda de la situación que vivimos hoy en día. Interesantísimo y tan interesante como preocupante. Mira, efectivamente, Juanfra, también has abierto muchos frentes que vamos a estar desglosando. Mira, lo primero es que tenemos una grave carencia en España y en Europa en general de verdadero liderazgo. Tú cuando antes, no hace muchos años, cuando alguien te decía, mira, es que este es el presidente de un partido político, es un ministro, un secretario de Estado, tú dices, oh, estuvieras de acuerdo o no con sus postulados, pero era una persona de peso, era una persona, digamos, con unos conocimientos consolidados, serio, riguroso. O sea, tú no puedes ser ministro y hacer las payasadas que haces. Que ahora parece que está de moda el ponerte, lo mismo unos se tiran ahí a hacer breakdance y otros se ponen eso a tuitear como que no hubiera un mañana. Y dice, eso no es propio de una persona que en ese puesto tú estás representando a todo el país. Tú piensas que antes le llamábamos que eran los padres de la patria, ¿te acuerdas? Los senadores, los diputados. Si hay algunos ahora que parecen los parias de la patria. Todo lo contrario. Y dices, un vocabulario, una manera de vestir, de comportarse. Tú estás representando a España en ese momento. Tú eres la persona, la cabeza visible, en la que debería ser el espejo en lo que los demás nos deberíamos mirar y el ejemplo para todos nosotros. Y eres el antilíder, eres el espejo que se ha roto, que está totalmente quebrado, en el que ninguno nos queremos mirar, ¿no? Sino que rechazamos además el papel que tú estás transmitiendo. Esto es tremendamente grave. Eso es muy importante lo que estoy diciendo, esa falta de liderazgo y de seriedad en la política, que se ha perdido completamente. La política se ha convertido en un espectáculo, en puro marketing, que además sabemos que estas frases grandilocuentes ni siquiera son ideas suyas, para eso tienen cientos o miles de asesores. Equipos de opinión sincronizados. Claro, de marketing político, precisamente, para que digan la frase adecuada en el momento adecuado. Esto es tremendo. Pero luego, aparte de eso, la otra cuestión muy importante. Tú piensas que cuando hablamos de por qué estamos en esta polarización, en esta ruptura de la sociedad, es que es intencionado, Juanfra, es intencionado. Y la explicación es muy sencilla. Tú piensas que si tú consigues romper la sociedad de tal manera, y efectivamente decir, crear estos hooligans políticos, de que te van a seguir, hagas lo que hagas, cometas las mayores tropelías, tienes un éxito tremendo, una carta tremenda en tus manos.
porque va a significar que efectivamente, aunque hagas los mayores excesos, las mayores burradas, tú vas a tener un porcentaje, y no muchas veces pequeño, puede ser hasta un 25 o un 30% de la población, que te va a seguir votando. Lo estamos viendo. Y de cómo es posible que un partido, el que sea, rodeado de escándalos de corrupción, por todos los lados, en procesos judiciales, y que todavía hay muchas personas que digan, yo lo voy a seguir votando. Sí, sí. Y dices, bueno, entonces, ¿qué hace falta para que le dejes de votar? Porque al final también la responsabilidad es nuestra como ciudadanos. No podemos seguir votando por inercia, no podemos seguir votando porque votaban mis abuelos o porque la guerra civil no sé cuánto, que ya pasó hace mucho tiempo, que van a resucitarla, evidentemente, tanto unos como otros, porque les interesa. Y dices, tenemos que ser conscientes de que tú has votado un partido político pensando que era bueno para ti y para España. Ese partido político te ha decepcionado, vota a otro, prueba con otro, que te decepciona, pues voy a volver al que fuera. Pero no, seguimos encabezonados, tenemos que seguir votando los nuestros, porque lo que te dicen, si no, van a venir los otros que lo van a hacer todavía peor que yo, van a robar igual que yo, y ya para que roben igual los otros, pues ya robo yo. Y dices, pero esto es inaceptable, pero aparte de la culpa también es nuestra. Pero no tengas ninguna idea, o sea, no tengas, ninguna duda de que es absolutamente intencionado. Porque es una manera, yo hago un símil, tú imagínate que lo que quieren es una cama elástica, de que sabiendo que en algún momento pueden caer, van a caer, pero caen en esa cama elástica, van a rebotar y van a subir, a lo mejor no tanto para arriba, pero se van a quedar a mitad de camino, pero ya no se van a quedar hundidos. Te necesitan esa cama elástica y por tanto necesitan convencer a una parte del electorado de que ellos van a ser por lo menos mejores que otros o que los otros que pudieran llegar en caso de que sean ellos estén en el gobierno. Esto es absolutamente intencionado y lo saben hacer muy bien, porque manipular a las sociedades es muy sencillo, Juanfra, mucho más sencillo de lo que nos podíamos pensar. Manipulación de la población que se conoce desde hace muchos años, las técnicas que, por cierto, la mayoría vienen del arte de la guerra, desgraciadamente, y que se han sofisticado mucho con la tecnología y con las herramientas que tenemos hoy en día, ¿no? Absolutamente. Para polarizarnos y disgregarnos. Pero bueno, sin emponzoñarnos en esto que tiene difícil solución a corto plazo. Por cierto, yo pienso una cosa, hay gente que vota por inercia y luego hay gente también que vota no porque crea en algo, sino en contra de otros. Absolutamente. Que al final lo que acaba dejando es un espectro muy pequeño para que pueda haber un cambio, ¿no? Un cambio de verdad. En fin. Esa es otra parte, Juanfra, porque hay muchas personas que votan al menos malo, no al bueno, al menos malo. Sí. Y que además votan, como dicen muchos, tapándose las narices. Sí, porque sí. efectivamente, si no votar, la abstención servirá para algo, pero lo cierto es que, como está ahora mismo la ley electoral de España, no sirve absolutamente para nada. Pues si dijéramos, mira, es que a partir de un cierto porcentaje de abstención, la votación es nula, pero no es el caso, ¿no? Y hay personas que dicen, mira, voy a votar a regañadientes, pero es que alguien tengo que votar. Sí. Pero es que esto no puede ser. Una vez más, nos faltan líderes que de verdad nos ilusionen, en el sentido de no voy a votar por inercia, no voy a votar tapándome las narices, voy a votar porque realmente creo en alguien que es esperanzador, que nos puede ofrecer una España mejor, un futuro mejor a todos los españoles en todos los ámbitos, en lo externo, en la geopolítica, en la política interior, en la economía, absolutamente en todo. Pero es que ahora mismo es que no lo hay, es que el problema es que no hay ese líder ilusionante que aglutine precisamente. Estamos hablando de Europa, porque hay otras partes del mundo que sí que lo tiene, nos guste o no nos guste. Pero claro, el problema es que aquí no lo tenemos. Entonces, esto es muy triste, porque esto es una degeneración muy importante de este proceso democrático en el que se supone que el pueblo seguimos siendo soberano, se supone, y que deberíamos elegir con cabeza a líderes competentes. Pero el problema es que, ¿dónde está ese líder competente al que votemos? No existe ahora mismo, desgraciadamente, o eso parece. En fin, vamos a saltar un poco nuestras fronteras, porque por supuesto tu especialidad es la geopolítica y las relaciones internacionales, y hay algo que nos pilla de cerca tanto geográficamente como a ti en tu canal, que lo has tratado últimamente, y es el tema de la relación de España con Marruecos. Un tema verdaderamente tricky, que dirían los anglosajones, ¿no? Complicado. O sea, hemos visto en los últimos tiempos una serie de movimientos muy extraños por parte de nuestro país frente a Marruecos. Y bueno, tú en tu canal has estado hablando con gente que cuenta unas cosas muy duras y fuertes. Realmente no sé el nivel de credibilidad que tú le das a esas confesiones. ¿Crees verdaderamente que hay mucha basura oculta, escondida respecto a las relaciones de nuestro gobierno con el Estado de Marruecos, con el Reino de Marruecos? Algo debe haber, Juanfra, porque lo cierto es que la cesión que estamos teniendo permanentemente ante Marruecos no parece normal, ¿no?
Tú piensas que si nos atendemos a la legalidad internacional, España sigue teniendo la carga o la responsabilidad precisamente de ser la potencia descolonizadora y responsable precisamente de todo este pueblo saharaui. Ajá. Eso es lo que marca la legalidad internacional, lo que marca Naciones Unidas. ¿Estamos cumpliendo con ello? La realidad es que no, porque fíjate que nos enteramos por esa carta, que además la publicita Marruecos, el Sí, gobierno de sí, sí, Marruecos, sí. ni siquiera nuestro propio gobierno, que es que está haciendo cosas a escondidas del pueblo. Entonces, en la que le entrega prácticamente el Sáhara Occidental, se lo entrega a Marruecos. Que vemos que además, recientemente, las últimas noticias, Donald Trump, que ha sido el que ha redactado el texto en Naciones Unidas, que ha votado, o mejor dicho, se han abstenido tanto Rusia como China, Ha cuajado, ¿no? pero En la ONU. porque dice, bueno, pues ya es territorio de Marruecos, lo único que va a ser un territorio autónomo dentro de Marruecos, que veremos a ver en qué consistía ¿Qué exactamente consiste eso? esa autonomía. Pero claro, ¿qué pasa? Que Marruecos lo ha hecho muy bien, ha jugado muy bien sus cartas. Tú piensas que incluso los pocos que hay, porque evidentemente no es una democracia occidental ni mucho menos, estamos hablando que los pocos disidentes o los medios disidentes, ante estas circunstancias, apoyan completamente al rey de Marruecos. Al rey de ¿no? Marruecos, sí, Por sí. supuesto, es un apoyo al 100%. Y claro, mientras tanto, tú piensas que ellos han conseguido unos apoyos internacionales excelentes de Estados Unidos, de Israel, que le está proporcionando todo tipo de medios, incluyendo medios técnicos, de guerra De electrónica, muy de todo alta tipo, tecnología, de ¿verdad? alta tecnología. Estamos hablando del apoyo del Reino Unido, siempre detrás de Estados Unidos, el apoyo de Francia, que tuvo ya un pequeño roce, pero ya lo tiene plenamente, y de hecho el otro día el rey de Marruecos, cuando surge esa noticia por parte de Naciones Unidas, que ya reconocía, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que reconocía el Sáhara como parte de Marruecos, aunque debía ser esa zona autónoma, pues resulta que dice que sí, que efectivamente, que además da unas gracias muy especiales a Francia, que esas palabras no fueron casualidad ni mucho menos. Pero es que luego también incluso de Alemania, es decir, tiene un apoyo que ahora mismo no tenemos en España. Y además tú fíjate, claro, tienes que entender cómo nos ven a nosotros. Nos ven un gobierno débil, un gobierno sustentado Dependiente, ¿no? por los que quieren romper España, Ujú. hay que decirlo claramente, un gobierno además que incluso, fíjate, ese tema, por ejemplo, del Sáhara, ni siquiera pasó por el Consejo de Ministros, ya no te digo por Cortes, Sí. ni siquiera pasó por el Consejo de Ministros, incluso hay parte dentro del gobierno que no está de acuerdo, con lo cual nos ve como un país débil, un país dividido, un país enfrentado, un país con el que se puede jugar. Despistados, Que sí, sí. que es triste decirlo, ¿no? Sí, sí, Fíjate, sí. de nuestra querida patria, pero es que es así, Juanfra. Entonces, están aprovechando la ocasión. Claro, tú fíjate lo que comentábamos. Ahora, ¿qué va a pasar si mañana decide, ya viendo lo que ha pasado con el tema del Sáhara, que si mañana decide, oye, que me voy a quedar con Ceuta y con Melilla, o con parte de Canarias? Porque la presión es total, del espacio aéreo, como va avanzando cada vez más, se va ampliando su propia zona de espacio aéreo, la zona económica exclusiva, pero que nos está quitando parte a Canarias, ¿no? Entonces, claro, ¿y aquí alguien está haciendo algo? No. Y luego tú piensas que todo lo que va a significar el tema del Sáhara, que ya lo está haciendo. Mira, tú piensas que, por ejemplo, Canarias vive en una parte importante de lo que se llama el bunkering, de dar servicio logístico a los buques Sí. que transitan por esa zona. Sí. Pero todo eso ya lo está dando, ya lo está empezando a dar Marruecos y además en la zona del Sáhara. Pero es que luego lo mismo, si ahí en la zona del Sáhara, que está a la misma altura de las Islas Canarias, si empiezan a montar, que es lo que van a hacer, hubs turísticos, le va a quitar mucho más baratos, le va a quitar, evidentemente, turismo también a las Islas Canarias. Pero es que aparte lo pueden convertir buena parte, además con la ayuda de la tecnología israelí, pueden convertir buena parte de ese Sáhara, ya no solamente para producir energía eléctrica, sino también para montar invernaderos con esas técnicas muy avanzadas de microgoteo, micronutrientes, tal, y que nos haga una competencia todavía mayor de la que ya de por sí nos hacen los productos agrícolas de Marruecos a nuestros queridos agricultores. Entonces, ¿se está preparando algo? ¿Se está pensando en ello? No. ¿O qué medidas se van a adoptar por parte del gobierno para paliar estas situaciones? Pues me temo que no se está haciendo por lo menos no lo suficiente. Entonces esto es muy preocupante y lo cierto, hay que reconocer que Marruecos lo ha hecho muy bien, tiene lobbies importantes que siempre ha tenido en España, tiene medios digitales pagados por Marruecos para hacer campaña permanentemente a favor de Marruecos y se permite por parte de
de España y los servicios de inteligencia, pero no solamente eso, sino que además ha hecho lobby muy potente en la Unión Europea. Recordemos que todavía hay algo que se llama el Morocco Gate, uno de los grandes escándalos, Sí, uno más es verdad, de la Unión Europea, sí, sí. pero luego tiene un lobby muy poderoso también en Estados Unidos. Y además permanentemente, no lo olvidemos, que ante la Asamblea General de Naciones Unidas reivindica permanentemente y de forma reiterada su teórica soberanía sobre Ceuta y Melilla, que no lo es porque eran españoles, y hay que decirlo, no antes del Estado marroquí que tiene un cuarto de hora, tiene aquel que dice, 4 días. Sino antes incluso del reino alauí. Ya eran españolas las plazas, nuestras queridas plazas soberanas, nuestras ciudades de Ceuta y Melilla. Pero, claro, ¿qué va a pasar? Porque además luego hay otra parte, hablamos del tema psicológico. ¿Cómo está haciendo esa campaña que está calando en una parte de la población española? Oye, ¿iríamos a una guerra con Marruecos por Ceuta y por Melilla? Pero si muchos no saben ni situarlas en el mapa. Entonces, esa campaña psicológica de que si llega a pasar algo, de decir, oye, mira, no nos metamos en líos, de total, ¿qué más da? ¿Para qué queremos Ceuta y Melilla? Si a lo mejor solamente son una carga. Ojo con esta campaña psicológica muy astuta y muy bien hecha. Y que además, también es importante, Juanfra, no confiemos que aquí nadie nos venga a defender. Porque fíjate los países que hemos comentado, si alguien cree que alguien a venir a apoyarnos a España para meter Ceuta y Melilla, lo primero debemos entender que están fuera del paraguas de la OTAN. Lo comentábamos es verdad que la OTAN, cuando quiere, resulta que va a Afganistán, que tampoco está en el paraguas de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Oye, pero vamos todos a Afganistán porque nos lo dice Estados Unidos. Pero aquí nos dejarían tirados. Porque Estados Unidos tiene muchos intereses en Marruecos. Afianzando mucho la relación con Estados Unidos-Marruecos. Piensa que tiene muchos intereses. Lo primero, todo el tema de los fosfatos. La inmensa mayoría de los fosfatos, que son fundamentales para la agricultura, salen precisamente de Marruecos. Y que fueron de una empresa española en el pasado, que les regalamos también. Claro, el que montó la finta esta. Fosbucla. Efectivamente. Sí. Pero, por otro lado, el control del estrecho de Gibraltar, que está recuperando importancia geopolítica, que nunca la perdió del todo, pero cada vez la tiene mayor, precisamente por ya la cantidad de buques que pasan ya, que pueden pasar cada vez más por el Ártico. Con lo cual significa que buques que hasta ahora salían del Mar Negro, del Mar Adriático, del Mediterráneo, y tenían que pasar por el Canal de Suez para ir hacia Asia, y al contrario, ahora van a pasar por el estrecho de Gibraltar, van a pasar por el Ártico, sobre todo por la zona, el paso norte, el que controla Rusia, el que controla Rusia, que el que paso tiene esos gigantescos liderazgo brutal tecnológico. Claro, rompehielos de propulsión nuclear, que ya los tiene con más de 75.000 caballos y los quiere llegar a montar con más de 150.000 caballos de potencia, que se dice pronto. Entonces, que acorta a la mitad el tiempo para llegar y la distancia para llegar hacia Asia, tanto en un sentido como en otro, con lo cual tiene una importancia estratégica todavía mucho mayor. Y Estados Unidos sabe que si tiene por un lado el apoyo de Marruecos y por otro lado esta colonia que tienen aquí los británicos, que a veces no la deben de una santa vez, que se llama Gibraltar, que es española, pues claro, entonces tú fíjate el poder que tiene. Es que va a controlar ese punto tan sumamente estratégico que lo va a ser todavía mucho más. Pero aparte le va a servir a Marruecos, y ya le sirve, para tener, por ejemplo, una de las mayores bases de la CIA que tiene en todo el mundo, porque le sirve para controlar pues, toda la penetración de China y de Rusia, cada vez mayor, en todo el norte de África, en el Sahel y el resto de África, ¿no? Entonces, por eso tienes esos intereses, porque aquí, evidentemente, en política internacional nada es gratis, nada es gratis en absoluto. Pero, en fin, en cualquier caso, el resumen, que Marruecos ha hecho sus deberes mucho mejor de lo que los ha hecho los gobiernos españoles, porque esto tampoco viene de ahora, esto también viene desde atrás. Sí, la sensación de fuera, sin estar totalmente metido dentro, los diplomáticos, los especialistas, siempre han dicho que los servicios secretos marroquíes, que sus diplomáticos son extremadamente habilidosos, muy bien preparados, trabajan, son más en número y parece que trabajan también mejor que los nuestros, y nosotros parece que estamos en una especie de ensimismamiento dentro de la Unión Europea, sin que la Unión Europea tampoco le dé la importancia que tiene a todo esto, aparentemente desde fuera, ¿no? Es una situación muy complicada porque no tenemos foco en esta situación. De hecho, la Unión Europea, recordemos que lo que decía el Tribunal de Justicia de la Unión Europea era que Marruecos no podía vender los productos del Sáhara Occidental. Exactamente, el Sáhara no podía meterle mano. Pero los vende. Y es más, ha llegado incluso a presionar a la propia Unión Europea, precisamente a través de los lobbies, para que eso no se llevara a efecto esa prohibición, ¿no? Claro, tú has hablado de los servicios de inteligencia marroquíes, son muy buenos. Y además tú piensas que aquí hay muchos marroquíes
en muchos niveles, en distintos estamentos, que proporcionan muchísima información y son muy buenos, las cosas como son. Es verdad que hay una relación entre servicios, entre los españoles y los marroquíes, lo mismo que en los servicios de información, la policía, y ha habido el director, no director de lo que se llama el CGI, digamos, los que llevan información de la policía, la Comisaría General de Información, que tienen unas relaciones muy, muy estrechas con sus homólogos marroquíes, porque piensa que hay temas que sí que nos interesan tenerlos en común. Estamos hablando del tema del islamismo, de los terroristas, estamos hablando del tema del narcotráfico, estamos en el tema de la inmigración, evidentemente son temas comunes, pero eso evidentemente que colaboremos en algunos aspectos no significa que seamos tan inocentes como para no saber la penetración que ellos tienen en España, y obviamente la tienen y hacen muy bien, hacen una labor muy buena. Fíjate, muchas veces es un error de decir, hombre, pero muchos marroquíes a lo mejor aquí no tienen puestos de altos directivos, ni están en... Pero a lo mejor son los que sirven a esos altos directivos. Vale. Y a lo mejor se enteran de más información de la que tú y yo pensamos. Ya. Porque pueden estar ojo a visor, escuchándolo todo, y a lo mejor se enteran de muchas más cosas. Sí, sí, totalmente. Por cierto, se han puesto a podar. Hablando de esto y de nuestro antibelicismo, ¿no? de esta cultura que Arturo Pérez Reverte lo cuenta muy bien, ¿no? Lo hace dando aldabonazos, dando guantazos, que no sé si es la manera mejor, pero está bien que haya gente en la sociedad que señale el hecho de que este vergel en el que vivimos, que a pesar de todo vivimos en el mejor de los mundos en los que se puede vivir, tanto a lo largo de la historia de la humanidad como en un país como es España, pues todo esto ha sido a base de mucha sangre, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, y el mundo de lo militar no solamente como que ha estado arrinconado, se ha ido arrinconando, sino que además incluso muchos lo degradan, ¿no? Desde un punto de vista ideológico. Y ahora de repente surge el debate de que tenemos que aumentar radicalmente el presupuesto en defensa, porque nos lo pide el bully del cole, que es el señor Donald Trump. Y bueno, por un lado mal, porque nos pilla con el pie completamente cambiado, por otro lado bien, porque esto es necesario para garantizar nuestro futuro. Muy interesante. Mira, lo primero que yo soy militar, pero ser militar no es lo mismo que ser militarista. Correcto. Yo considero, por supuesto, lo creo firmemente, que cualquier país, como es el caso de España, tiene que tener unas buenas fuerzas armadas, pero no de estos pósters de repartiendo caramelos, no. Aparte de que repartimos caramelos muy bien, porque somos un pueblo generoso, un pueblo bueno, y allí donde vamos, la verdad es que nos hemos ganado el cariño de todo el mundo, es la verdad, que hacemos esfuerzos humanitarios que nadie nos los exige. Pero tenemos que tener un ejército que dé miedo, porque la principal misión de cualquier ejército, de cualquier fuerzas armadas en un país democrático es la disuasión, que significa impedir que tu país entre en una guerra a través de la fuerza, demostrar la fuerza. La disuasión tiene 3 parámetros, podríamos decir: tener esa capacidad, que el enemigo sepa que tienes esa capacidad y que el enemigo sepa que tiene la voluntad política de emplearla. Es decir, dar miedo. Es decir, oye, no voy a meter con este, pues eso, es muy grandullón, tiene los músculos muy grandes, muy desarrollados, y me da un guantazo y me parte la cara. Esa es la disuasión, esa es la principal misión de un ejército en un país democrático. Pero ser militarista es otra cosa. Ser militarista es pensar que, primero, que todo el esfuerzo del país debería hacer las Fuerzas Armadas, que no debe ser así, por supuesto, hay que satisfacer muchas más necesidades, también en un país democrático, y además pensar que todo se puede solucionar a través de la fuerza y del ejército. Y ojo que podemos estar cayendo en esa trampa, porque ahora hablaremos del porqué de este incremento de los presupuestos de defensa, la motivación que hay detrás, la real, ¿no? Entonces no podemos caer en esa trampa. Y ya me llama mucho la atención que además partidos políticos que tradicionalmente han sido antimilitaristas, pacifistas, antibelicistas, y de repente, oye, van cambiando, ¿no? Como decían en Alemania, que los verdes se habían convertido en los verdes caqui, porque eran los más militaristas del mundo, ¿no? Ojo con este tema, porque muchas veces es por intereses económicos, porque la industria de defensa, oye, a lo mejor da muchas prebendas al que se porta bien, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. ¿Que tenemos que tener un buen ejército? Sí. Y si tenemos que incrementar los presupuestos es para nosotros garantizar nuestra misión constitucional. Que recordemos, como os decía, la razón de ser de los ejércitos es la defensa militar de España y su misión garantizar la soberanía, la independencia, la integridad territorial y el ordenamiento constitucional, que no es lo mismo que el orden constitucional, que eso lo hace la policía. Bien. Entonces,
Eso es lo que tenemos que defender, precisamente Ceuta, Melilla, Canarias, nuestros espacios aéreos y marítimos, todo, que eso es muy complejo, además, incluso el ciberespacio, que también hoy en día es muy importante. Forma parte de... Pero eso es lo que tenemos que incrementar para defender lo nuestro. No porque alguien quiera que incrementemos el presupuesto a costa o en detrimento del estado del bienestar, que es lo que no debemos aceptar los ciudadanos, que fíjate ya cómo está la sanidad, como para que encima lo recorten aún más, para satisfacer intereses de otros. Porque ¿dónde está el truco? Tú fíjate. Vamos a ver. Esto de incrementar el presupuesto, de llevarlo al 2% del Producto Interior Bruto para invertir en defensa, esto no es nuevo ni mucho menos. Esto lo llevan pidiendo los presidentes estadounidenses desde 1991, desde que acabó la Guerra Fría. Y es verdad que había países en Europa, unos que aportaban el 0,5, en España estábamos entre el 0,9 y el 1,1, no llegamos a ese 2%. Y de repente llega Donald Trump, pues de la manera como lo hace él, y como aquí nos ponemos de rodillas inmediatamente, como buenos vasallos, y dice, ya no el 2%, vamos a subir al 3,5%. Porque sabes que además esto es la estrategia de la gradualidad, no te lo dices de golpe, ¿no? Para no asustarte, claro. Oye, y Yaga dice, como habéis aceptado el 3,5%, no, el 5%. El 5, ahora el 5. ¿Pero por qué? Porque mira, que es una de las cosas que pongo en el libro precisamente, la economía manda. Ahora mismo Estados Unidos lo está pasando muy mal económicamente, muy mal, muy mal. Podríamos dar muchos detalles. Bueno, pues fíjate, cuando nos hemos enterado de que todos los días 42 millones de estadounidenses, 42 millones, el 15% de la población, come gracias a cupones. Sí, es brutal. Es una España entera dependiendo de la beneficencia. No nos damos cuenta de hasta qué punto esto es un auténtico drama. Pero aparte cómo está también en lo macro, una deuda creciente, que hay días que la deuda se incrementa en 25.000 millones. Días de 25.000 millones. 2 días 17.000 de deuda, de dólares, es impresionante. Brutal, claro. Brutal. Muchos más temas que podíamos abundar en de cómo está la situación, tanto en el micro como en lo macro, una inflación creciente, los ciudadanos estadounidenses, que la mayoría no tienen ni $1.000 en el banco, en fin, un drama. Entonces necesita revitalizar su economía, porque si no tienes una economía potente no puedes sustentar todo ese poder del que hasta ahora has presumido. Entonces, claro, ya ahí se le ocurre, dice, si yo hasta ahora estaba aportando la mayor parte del presupuesto de la OTAN, evidentemente para eso mandaba en la OTAN, no quiero dejar mandar en la OTAN, pero ya no quiero aportar tanto, porque si en vez de aportar un 80% lo reduzco a un 40%, pues todo eso para mi país. Me lo ahorro. Y además me lo vas a comprar tú. Pero es que encima me vas a incrementar tú el presupuesto de defensa, pero no para la industria europea de defensa, que esto es un cuento que no va a haber, porque estáis aquí todos los enfrentados y pegados entre vosotros, para comprarme básicamente todo a mí. Entonces, la jugada es perfecta. Cierras el círculo, gasto menos, ellos gastan más, y todo lo que van a gastar de más es para comprármelo a mí. Con lo cual, todo ventajas. Ese es el auténtico negocio. Entonces, claro, dices, ¿eso significa que vamos a incrementar nuestras capacidades? Pues a lo mejor no exactamente lo que nosotros queremos, porque a lo mejor en vez de comprar lo que poco menos que nos van a imponer, deberíamos pensar en qué realmente nosotros necesitamos. Porque a lo mejor habrá un tipo de avión, un tipo de medio, de carro de combate o de dron, que a lo mejor no es exactamente lo que se adapta a nuestras necesidades y a nuestros requisitos. Entonces es lo que tenemos que ver. Si esto en paralelo significa una mejora de nuestras Fuerzas Armadas, que es verdad que en algunos casos estaban manga por hombro, que tenían muchas escaseces, pues oye, bienvenidos. Mucha carestía, vamos a dejarlo. Pero, efectivamente, pero si eso va a significar simplemente hacerle la gracia a otro y además va a ir en detrimento, porque es que no hay otra forma, de nuestro estado del bienestar, pues no debemos aceptarlo. Porque piensa que al final el dinero, ¿de dónde lo sacan los políticos el dinero? Solamente de 2 sitios. Del impuesto de los ciudadanos, y aquí ya estamos al límite, y el otro es pidiendo más deuda. Y ya solamente nos faltaba pedir más deuda también en España, tal y como está el tema, ¿no? Entonces, claro, y la otra, entonces, si no puedes tener dinero ni de impuestos ni de deuda, hay que reducir gastos. Y significa reducir el estado del bienestar, que sabes que son 4 parámetros: la educación, la sanidad, el subsidio de desempleo y las pensiones. Que ya ves que todos los días estaban lanzando mensajitos de que si voy a recortar por un lado, si no has trabajado menos de 40 años y pides la jubilación anticipada, pues resulta que te voy a quitar no sé qué parte. O sea, constantemente están ya amenazándote de ir recortando. Y mira cómo está la sanidad, que depende de la especialidad,
incluso para operaciones relativamente importantes, te pueden dar cita para dentro de 3 meses, 6 meses o un año. Pues imagínate si encima nos recortan de por ahí. Sí. Y todo esto, Pedro, en un contexto en Europa, estamos viendo Estados Unidos, potencia militar; Israel, potencia militar; Rusia, potencia militar también, y con mucha inversión en presupuesto; China, acelerando a toda velocidad para colocarse a la altura e incluso superar tecnológicamente a los grandes gigantes. Y todo esto pilla a Europa en un contexto de desindustrialización. Perdona, y países incluso que eran, digamos, casi pacifistas, Sí. que tenían incluso en su constitución prohibido que sus fuerzas armadas salieran de su país, como es el caso de Japón, y también invirtiendo Y también invirtiendo a toda velocidad, sí. Y otros que están haciendo pasos de gigante como Turquía, por ejemplo, o la mismísima Brasil. Y a todo esto en Europa nos pilla en un proceso clarísimo de desindustrialización y en el que hay dos opciones: o nos ponemos las pilas a toda velocidad e invertimos como mínimo para estar a la altura, o nos convertimos en un microcosmos de especialidades, como por ejemplo, pues hay un tanque alemán que puede ser líder, o un avión caza que el consorcio europeo, que es de las pocas cosas que todavía funciona, puede construir. Pero vamos a tener que comprarle al final la tecnología a terceros. Vamos camino de eso igualmente. Es el informe de Draghi. Y ellos tienen el botón para que nuestras armas funcionen. O sea, no son nuestras armas, son armas prestadas tecnológicamente por terceros. Eso es muy interesante, porque cuando tú compras armamento a un tercero, sabes que hay unas cláusulas que dice que solo los puedes utilizar en combate con la autorización. Con su permiso. Que te la ha vendido, dice que ya es el colmo ya, ¿no? Sí. Pero claro, tú lo que me estás hablando es del informe Draghi. El informe de Draghi que decía que había que gastar ya mismo 400.000 millones para no seguir perdiendo el ritmo que llevan los demás, no perder la comba del ritmo que llevan los demás. Pero, ¿quién está aquí dispuesto a ello? Y sobre todo... Y no nos informan, además. Y el problema es cómo lo vamos a hacer y quién lo va a hacer. Porque al final, nosotros somos lo que somos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que aquí cada país va a lo suyo. Es la realidad. Entonces dices, oye, Francia te dirá, no, yo lo quiero, yo tengo aquí mi avión Rafale, tengo mi carro de combate Leclerc, yo estoy muy avanzado, tengo la sede de Airbus, está aquí en Toulouse, yo lo quiero hacer yo. Tengo empresas muy poderosas. Porque Alemania te puede decir lo mismo, dice, yo tengo a Leonardo. Italia y Alemania te puede decir, oye, yo tengo a Rheinmetall. Sí, tengo Rheinmetall. Entonces, ¿qué me estás contando? Que además, como está tan mal el sector automovilístico, ya le está encargando que fabrique carros de combate. Exactamente, ¿no? Vamos a cambiar fábricas de coches por fábricas de carros de combate. Que esto nos debería preocupar también, ¿eh? Por eso. Una cosa es una cosa y otra cosa, de repente, volcar una economía como la alemana, que ahora mismo está sujetada por palillos y que dice que va a gastar 370.000 millones, el último que ha dicho, 370.000 millones en tener el ejército más poderoso de Europa. Ojito, amor, nos deberían quitar un poco ese tema. Totalmente. Oye, no puedo dejar el privilegio de tener una conversación contigo para hablar un poco del asunto, que espero que no nos corten la conversación de Ucrania y lo que está pasando allí. Podemos hablar un poco del tema. Yo grabé hace poco un vídeo en el que básicamente lo que venía a decir es que lo que yo creo es que al final, para que eso acabe frenándose, sí o sí, va a tener que haber una cesión de territorio, y estamos en una situación un poco pues parecida a lo mejor a lo que pasó en Chipre en el pasado. O sea que al final va a tener que haber una línea discontinua en el que, para que Rusia pare, se va a tener que ceder una parte de territorio. ¿Tú crees que esto va a ser así? ¿Que Rusia algún día se acabaría retirando de los territorios que tiene ocupados en Ucrania? ¿Cuál es tu visión de cómo va a evolucionar este conflicto, sabiendo que es complicadísimo y que ni tú ni nadie en el mundo tiene una bola de cristal para adivinar el futuro, ¿no? Mira, vamos a ver un momento cuál es la situación actual. Sí. La situación real. Ahora mismo, nos guste o no nos guste, Rusia va ganando la guerra. Ahora, ¿tú crees que va ganando? Las últimas noticias es de que todos los bastiones donde todavía resistía el ejército ucraniano, incluso en la zona del Donbass, están cayendo. De la manera como lo ha hecho Rusia, oye, con muchas pérdidas también, tanto humanas como materiales, pero ha seguido avanzando como una pisonadora, muy estilo ruso / soviético. Y además, porque tiene dos ventajas fundamentales, que fue las primeras ventajas por las que se ganó la Segunda Guerra Mundial. Una capacidad industrial que ya tenía y que ha mejorado y que ha potenciado, ayudado por otros países, pero también, no olvidemos, la capacidad humana, evidentemente que no tiene nada que ver con la de Ucrania. Ucrania, las noticias que nos están llegando de medios, como pueden ser los británicos, que sabemos la fobia que tienen los británicos con respecto a Rusia, es de la cantidad de jóvenes que están huyendo de Ucrania,
de deserciones permanentes, con lo cual no tiene capacidad humana, por más que esté pagando, entre comillas, pues sabes que muchas veces mueren allí estos mercenarios y no dicen que han muerto para no pagar las indemnizaciones a las familias. La realidad es que Ucrania va perdiendo la guerra, nos guste o no nos guste, esa es la realidad. Si alguien piensa que Rusia va a ceder todo lo que ha ido ganando, no conoce ni a Rusia ni al pueblo ruso. Eso pienso yo. No lo conoce. Vamos a ver. Por ejemplo, Crimea es absolutamente irrenunciable. O sea, que nadie piense que bajo ningún concepto Rusia va a devolver Crimea. Ni se lo plantee bajo ningún concepto. Pero es que la zona del Donbass, donde ya son todos rusófonos, muchos tienen pasaporte ya ruso, se considera una parte ya de Rusia, no lo va a abandonar. Yo he dicho siempre y sigo manteniendo que cabe la posibilidad de que cediera parte de Zaporilla y Jersón, porque no entraba dentro de los planes iniciales de Rusia. Y de hecho hablan de eso. Claro, pero fíjate, yo lo llevo diciendo desde el principio, digo, porque al final tú sabes que siempre se trata de acaparar más de lo que pretendías para luego poder ceder algo en la mesa de negociación, ¿no? Entonces, de ahí puede ser, pero lo que es el Donbass, Donetsk y Lugansk, y Crimea, que se olviden, y seguramente, de buena parte, también de Zaporilla y Jersón, que cedan algo para decir, oye, mira, pues te cedo esta parte. Pero esa es la realidad. Lo que pasa es que, fíjate, aquí hay muchos intereses. Lo primero, por esa cabezonería que también antes tú has citado, para otro tema, de la Unión Europea, de algunos líderes europeos, que dicen, oye, claro, yo me he empeñado en esto, ahora yo cómo le digo a mi pueblo que estaba equivocado, que no estábamos haciendo bien, siguiendo alimentando esta guerra, que no tenía ningún sentido y que en ningún momento hemos hablado de negociación, empezando por la jefa de diplomacia, la señora Kallas, la Estonia, que habla de todo menos de negociación y de diplomacia. Eso por otro lado. Y luego tú piensas que aquí hay una mano muy negra, que son los ingleses, que fíjate que recientemente sabíamos, y ha hecho, por ejemplo, Javier Villamor, este periodista español que ahora mismo está sentado en Bruselas, ha hecho una serie de artículos precisamente sobre esta temática, muy interesante leerlos, en la que te cuenta cómo el Reino Unido en general y Boris Johnson en particular fueron los que, pagados por empresas armamentísticas, impidieron que al poco de empezar esta confrontación en Ucrania se llegara a un acuerdo de paz y la han seguido alimentando por intereses económicos. Entonces, te quiero decir que hay intereses y luego también hay cabezonería de decir, y vamos a seguir, pero seguir hasta dónde. Incluso ya fíjate que algunos líderes europeos empiezan a decir, aunque mañana, porque ya lo empiezan a ver, y algunos empiezan ya a criticar a Zelensky, que veremos a ver qué va a pasar con él cuando acabe la guerra. Y empiezan a decir, aunque mañana acabe la guerra en Ucrania, tenemos que seguir pendientes porque en cualquier momento entramos en guerra con Rusia. Pero qué cabezonería es esa. Muchas veces por no dar el brazo a torcer y por lo que te digo, porque el tema del armamento probablemente dé mucho juego. Bueno, pues muy interesante todos los puntos que me acabas de abrir. Pero, Juanfra, tú me conoces. Yo cuento lo que creo que es la realidad con la mayor honestidad. Sí. Que me digan lo que me digan, evidentemente. Yo no, fíjate que yo siempre he dicho y mantenido, no me gustan las invasiones, no me gustan las injerencias por parte de ningún país, como no me gusta. Es verdad que hay gente, hombre, es que alguna solución hay que buscar en Venezuela, pero no me gusta tampoco lo que hace Estados Unidos, estas injerencias, como ha hecho durante tantos años. Pero yo siempre he criticado la invasión de Rusia en Ucrania. Otra cosa es que no la justifiquemos y otra cosa muy diferente es que no entendamos el por qué se ha producido, evidentemente. Entonces, porque también hay que entenderlo y por qué las naciones llegan a esas resoluciones y sus líderes, que evidentemente no son locos ni sensatos, ni muchísimo menos, como también nos intenta trasladar aquí esa visión tan sumamente peyorativa, en este caso, porque hay muchas rusofobias a la radio. Bien. Bueno, es muy interesante el punto de vista y ahondando sobre esto, yo poniéndome en plan positivo y pensando en un plan de paz, evidentemente Donald Trump se llenó la boca diciendo esto en 2 días lo tengo yo resuelto. Va a ser que no, Donald no conoce bien un poco cuál es la filosofía y la idiosincrasia de una civilización, ¿no? Como es la rusa, que es algo más que un país. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de que haya cayendo una fuerza de paz? Dime. Es que precisamente hace muy poco acaba de decir Donald Trump, dice, claro, es que Xi Jinping y Putin son líderes inteligentes y muy duros. Es muy difícil negociar con ellos. Sí. Claro que sí. No porque además, lo mismo, nos gusten o no nos gusten, son líderes que tienen el apoyo muy mayoritario de todo su pueblo. ¿Por qué no pensemos que esto es una locura de ellos? No, tienen un apoyo muy importante. Entonces, claro que es difícil. Y cuando tú te enfrentas con un pueblo, con una civilización, con una cultura,
tú tienes que valorar muchos aspectos, más allá de su capacidad industrial, el armamento que tenga, el poder actual, el potencial que pueden llegar a tener, teniendo en cuenta sus recursos, su territorio, en fin, todo lo demás. Tienes que tener en cuenta la idiosincrasia de ese pueblo, que muchas veces pensamos que son como nosotros, que tienen nuestras mismas creencias, nuestras mismas aspiraciones, y probablemente estemos totalmente equivocados. Y aunque aquí, efectivamente, como estamos hablando, que a lo mejor una parte importante de la población española está ya tan mentalizada que no le importaría ceder Ceuta y Melilla a Marruecos, pero hay otros países que dicen, no, esto resistencia no mantiene, como si tenemos que morir hasta el último de nuestros ciudadanos, vamos a defender lo nuestro. Entonces, por eso te quiero decir que tenemos que entender muy bien, ponernos en su cabeza, que es lo que hace precisamente la inteligencia militar, es decir, meterte en la cabeza del adversario para ver cómo piensa él, no cómo piensas tú y tus fuerzas o tus aliados, sino para ver cómo piensan ellos. Y probablemente este tema nos hemos equivocado mucho, o algunos se han equivocado mucho. No, desde luego, desde luego. Vamos a plantear, es evidente que Estados Unidos y Europa, en función de los intereses que tienen, racionan la medicina, en este caso las armas, a Ucrania, más o menos. Es como una negociación hacia el frente y hacia la espalda del frente, ¿no? En el que vas recibiendo ayuda y dinero, intereses económicos también. Vamos a ponernos en la situación en la que se acepta un el tema de los Tomahawk. Sí, claro, efectivamente. Claro, que lo que hace Donald Trump, que como ve que no puede, porque a él le hubiera gustado acabar con esta guerra, evidentemente, para decir, oye, ya efectivamente ya él quiere soy su trofeo, el gran pacificador del trofeo. Pero entonces dice que les voy a mandar los Tomahawk, con todo lo que significaría, pues claro, pueden llevar cabeza nuclear. Si tú lanzas un Tomahawk inmediatamente, pensando que puede llevar esa cabeza nuclear, Rusia podría activar toda su defensa nuclear. Entonces, bien, le está metiendo miedo. Y dice, fíjate, porque son muy astutos. La noticia, el Pentágono está de acuerdo con enviar los Tomahawk. Falta la decisión de Trump, pero ya te pone la gran noticia, que parece que van a mandar ya mañana los Tomahawk. Y sale al día siguiente Donald Trump y dice, sí, pero yo no he tomado la decisión. O sea, que de momento no lo vamos a mandar. Es una manera de presionar, decir, oye, por un lado te doy le doy una pequeña ayuda a Ucrania, que muchas veces no sabemos ni dónde termina esa ayuda, pero les mando los Tomahawk con todo lo que significaría, que al final también nos dijeron que había haber muchos puntos de inflexión con los F-16, con los Leopard, y al final tampoco había ningún punto de inflexión, pero es una manera de ir presionando a Rusia. Lo que pasa es que Rusia, como pasa con el tema de China, no cede. Le ha pasado a Donald Trump cuando ha ido a la ver a Xi Jinping, tú fíjate la imagen, la foto, así como a los demás les coge la mano y les tira, que poco menos, les arrastra, o como a Macron, que le hizo bailar sobre el propio suelo, vamos, en el terreno. Con este no lo hizo. Y Xi Jinping se mantuvo imperturbable totalmente. Entonces, claro, estamos hablando de palabras mayores. O como ha intentado que cediera con el tema de las tierras raras, con el tema de los aranceles China, y China no ha cedido. Entonces, claro, con nosotros sí lo consigue, que es con nosotros, pero con los demás no. Entonces, claro, es que estamos hablando de otro nivel. Y entonces es una manera de ir presionando para ver si consigue su objetivo, para ver si efectivamente llegan a algún acuerdo, que yo creo que al acuerdo van a llegar Rusia y Estados Unidos, y lamentablemente el señor Zelensky va a pintar muy poco, si es que pinta algo, y entonces, pues bueno, ojalá acabe pronto, sobre todo para que acabe el drama humano, que piensa que están acabando, yo creo que deben ir ya por 2 generaciones de ucranianos, porque el que no se ha marchado del país, por muchos lamentablemente, pues han muerto en el frente. Es terrible. Y por cerrar este tema, no, mis teorías no importan. ¿Cómo visualizas tú una situación de paz? Evidentemente, si todo huele a OTAN en esa frontera, eso no va a ocurrir nunca. ¿Cómo visualizas tú que puede ser una solución real de paz? Expresándolo de manera un poco más simple, pero si tú te llamaran, oye, Pedro, ven a ayudarnos, queremos que formes parte del cuerpo diplomático para solventar este problema. ¿De qué manera crees que se puede armar algo ahí que satisfaga los intereses de una parte y otra para que eso se pare? Pues lo que ha pedido Rusia desde el principio, que Ucrania no entre bajo ningún concepto en la OTAN, por todo lo que significaría que no se establezcan allí fuerzas internacionales y sobre todo medios que puedan afectar a la seguridad de Rusia, pero es que además es que tú fíjate que últimamente nadie ha hablado de que Ucrania ingrese en la OTAN, lo han dejado todo, si acaso sin edie, que ya veríamos a ver, ¿no? Sí. Pero luego además de eso, está la otra parte de la Unión Europea. Rusia nunca ha estado en contra de que Ucrania entre en la Unión Europea. Es más, probablemente le beneficiara que entrara Ucrania en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque sería una manera, teniendo en cuenta que precisamente el Donbass lo que se quedaría Rusia, en principio,
es donde estaba el tejido industrial de Ucrania, donde estaban algunas de las mejores tierras, de los mejores yacimientos de minerales, le interesaría precisamente para tener un punto de entrada de productos rusos hacia la Unión Europea. Es decir, no lo descartemos tampoco, ¿no? Porque al final todos son acuerdos luego comerciales y económicos. Y la prueba está que le hemos seguido comprando energía a Europa, a Rusia, a pesar de todo este teatro, ¿no? Sí, sí. Pero todavía le siguen comprando. Seguimos comprando algo de gas. Pero te quiero decir que eso sería lo razonable. Y decir, vamos a ver, llegado a este punto, lo que dice Rusia, dice, es que si seguimos la guerra cada vez va a ir perdiendo más terreno. Dice, vamos a negociar de una vez, ¿no? Y sobre todo ver que hay partes que ya para Rusia, te digo, son absolutamente irrenunciables. Que además los grandes errores, que inicialmente solamente eran zonas que querían pedir una autonomía dentro de Ucrania. Pero la cosa se degeneró por el incumplimiento precisamente de los acuerdos de Minsk, el 1 y el 2. Entonces ahora mismo estamos en otro contexto que habrá que entenderlo así. Es decir, lo demás es que si no vamos a seguir la misma dinámica. Y luego tú fíjate, esta ampliación de la OTAN a países que eran durante decenios o cientos de años que eran neutrales, cómo se han visto involucrados en este enfrentamiento contra Rusia, que por cierto, les ha perjudicado enormemente. Tú fíjate que Finlandia, tú sabes que está a punto casi de superar el paro de España, que sí, tienen un problema porque, claro, importante. Todo lo que era la frontera con Rusia vivía de los turistas rusos. Del comercio. Que pasaban a diario. De hecho, es que no existía frontera. Vivían de los rusos, que pasaban millones de rusos todos los años a comprar. De todo. Y vivían todas esos comercios, todas esas poblaciones vivían de los rusos. Y de repente les han cerrado la frontera y están en la ruina, están pidiendo ayudas sociales, ayudas al Estado, porque no pueden sobrevivir. Los hoteles cerrados, los balnearios cerrados, los comercios cerrados. Tú fíjate, muchas veces las insensateces que se cometen, porque muchas obligados, dices, ¿qué necesidad tenía Finlandia de meterse en la OTAN y de enfrentarse con Rusia? Entonces, los errores que cometen los políticos, una vez más, porque no piensan verdaderamente ni a largo plazo ni en su país, sino que se dejan arrastrar muchas veces por los intereses de otras potencias. Y hablando a nivel mundial, a nivel de geopolítica, yo siempre fantaseaba con la idea de eso, un Estados Unidos fuerte que intenta por todos los medios frenar la expansión china a nivel económico, tecnológico, de todo tipo, y el papel que iba a jugar Rusia en este juego, ¿no? Y si Rusia iba a acabar más como un aliado de Occidente o como un acabado de Asia. Y todo este conflicto lo que ha acabado desencadenando es que efectivamente haya un alineamiento, ¿no?, entre China, Rusia, incluso Corea del Norte. Y eso nos lleva a un escenario de mundo que nos arrastra a nosotros también a ser beligerantes, digamos, con la parte ruso-china, y nos hemos quedado en medio como un sándwich en el que vayamos para donde vayamos estamos fastidiados de alguna manera, ¿no? Y esta parece que va a ser la tendencia a largo plazo si nadie lo remedia. O todavía hay una posibilidad de que Europa, con una Rusia también, que tiene muchas particularidades potentes, se puedan entender en el futuro. No perdamos la esperanza. Mira, efectivamente, si Europa... Creo que hemos cometido un grandísimo error histórico, porque nuestra oportunidad para no perder más influencia, para seguir teniendo una voz importante en el mundo, era haber estado próximos a Rusia. Que no significa ni que te guste su sistema político ni nada, pero lo mismo que aquí hacemos negocios con Arabia Saudí, con Qatar o con Egipto, y no significa que te gusten sus sistemas políticos de gobierno, ¿no? Entonces, tú fíjate que si eso hubiera sido así, Rusia tiene como recursos naturales todo aquello que nosotros necesitamos imperiosamente. Europa importa el 60% de su energía, la teníamos más asequible y más barata imposible, ¿no? Pero luego además, y además de un socio fiable, pero luego además piensa todos los demás recursos que tiene de todo tipo, desde con la madera, pues la pulpa de papel, para aquí para nuestras papeleras, que muchas están cerradas, también en Finlandia, pero además es que era un mercado deseoso de comprarnos de todo. La mayor parte del lujo que se producía, que se fabricaba en Italia, la compraban los rusos. Los mejores coches alemanes, los más sofisticados, los más caros, incluso con mejoras, los compraban los rusos. Entonces, tú fíjate las ventajas que para nosotros significaba. España, mínimamente hemos perdido frutas, verduras, hortalizas que le vendíamos, cárnico, porcino, absolutamente de todo. Entonces, más aparte todas las propiedades que también adquirían aquí.
Entonces hemos perdido muchísimo. Hemos cometido un gran error histórico, no tengamos ninguna duda. Entonces yo no pierdo la esperanza de que esto se recupere. Mira, te voy a contar algo. Como llevo muchos años trabajando en esto, más de 30 años, yo recuerdo perfectamente cuando allá en el año 2015, cuando se llega al acuerdo nuclear con Irán. 5+1, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, más Alemania. Hasta ese momento, y podemos ir a las hemerotecas, Irán, pues como pasa ahora, se le demonizaba al máximo, era el gran demonio, era un objetivo a batir, porque eran malos malísimos. Y de repente llegan a ese acuerdo nuclear, salieron estos políticos europeos corriendo, incluyendo ministros españoles, y podemos comprobarlo, a Teherán a hacer negocios. A ver si, oye, Renault amigos. iba a montar una fábrica, les iba a vender no sé cuántos cientos de miles de vehículos, Airbus iba a vender 100 y pico aviones Airbus inmediatamente a Irán, porque, entre otras cosas, el compromiso de Obama era que le iba a descongelar el dinero que todavía le tenía congelado desde todo el tema, fíjate, de 1979 con el tema de Khomeini, y estamos hablando de entre 200.000 y 300.000 millones. Claro, hasta que llega Donald Trump y dice, no, si yo te descongelo el dinero, es para que me lo compres a mí, para que me compres Boeing, no Airbus, y para que me compres vehículos estadounidenses. Y fue cuando rompió el acuerdo. Pero tú fíjate lo que te decía, cómo pasaron de ser el gran enemigo, el enemigo a batir, a de repente todo el mundo quería hacer negocios. Entonces yo tengo la sensación de que algo similar puede pasar. De hecho, mala fecha, no el 79. Cuando llegó Khomeini. Es algo que puede pasar aquí, pero porque lo mismo que ahora mismo está todo el mundo absolutamente enfrentado, pues mañana y de repente llegará, oye, pues tampoco eran tan malos, nos habíamos equivocado, esto ya pasó, hay que retomar otra vez porque esto nos interesa a Europa. Tú sabes que los políticos son capaces de darle la vuelta absolutamente a todo de la noche a la mañana. Bueno, yo no pierdo esa esperanza. Fíjate con el Sáhara. Porque después de todo, vamos a ver, Rusia es Europa. Es Europa. Entonces, ¿tú crees que a ellos les hace mucha gracia? ¿Están tan próximos a China, tan dependientes de China? No. Yo creo que no. Tiene un precio también muy importante el que están pagando. Efectivamente. Entonces, porque ahí ellos se ven en una posición de subordinados, mientras que aquí serían una posición de igual, de tú a tú, ¿no? Y además es verdad, con todo lo que nos podría vender, que nos vendría súper bien a los españoles, ¿no? A los europeos en general. Muy bien. Entonces yo creo que no debemos perder esa esperanza porque sería la solución, evidentemente, para los problemas de Europa. Tú piensas que ahora mismo en Europa es que estamos muy enfrentados, muy divididos. Cuando pensamos que somos un bloque homogéneo, no lo somos en absoluto. Fíjate, Juanfra, que no nos ponemos de acuerdo ni para las cosas más importantes, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es, ahora mismo, por ejemplo, una Hungría de Víctor Orbán, una Eslovaquia de Robert Fico, o incluso una Polonia de vez en cuando, que están muy enfrentados con Bruselas. Entonces, no somos ni siquiera un bloque homogéneo, cada uno tiene sus propios intereses, cada uno lucha por sus propios intereses, cada país tiene su propia política internacional, tiene sus propios finalidades mercantiles, que incluso muchas veces nos quitamos mercado los unos a los otros, nos quitamos contratos. Entonces no somos ese supraestado que a lo mejor deberíamos haber sido si hubiera fortificado la Constitución aquella en su momento. Entonces, claro, decimos muchas veces, ¿qué va a ser de nosotros? Pues lo primero, a lo mejor en este momento debería ser la ocasión para reforzar este hermanamiento, que ahora mismo lo cierto es que está muy debilitado. Esa es la auténtica Absolutamente. Y enganchando esto, de nuevo parafraseo a Arturo Pérez Reverte, que él afirma y reafirma en las entrevistas que estamos asistiendo a la debacle de lo que es el imperio europeo, que estamos viendo a cámara lenta cómo nos estamos hundiendo, ¿no? El fin de nuestra civilización, por decirlo de alguna manera. Cuando uno se pone a estudiarlo y a investigarlo en serio, se encuentra que efectivamente hay argumentos hasta el punto de acabar convenciéndose de ese argumento. ¿Tú crees que efectivamente estamos asistiendo al declive imparable de lo que ha sido Europa? ¿O cómo lo ves tú? Sí. Lo primero que habría que empezar por definir qué es Europa. Sí, exactamente, ¿no? Sí, como dices. Ese sería el primer punto. Ese es uno de los problemas. Pero, claro, vamos una vez más a Alemania, la que era la llamada la locomotora de Europa, y ya la empiezan a llamar la enferma de Europa. Sí. Es que vamos a ver noticias incluso dadas por los medios alemanes, por los medios oficiales alemanes. Estamos hablando que solo el sector automovilístico se espera que despida más de 100.000 empleados. Empresas como Volkswagen hablan de 40.000, salvo que se le alimente ahora con la industria militar. Pero es que estamos hablando de empresas centenarias que sobrevivieron antes de la Segunda Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la post-Segunda Guerra Mundial,
y que están desapareciendo. Entonces, claro, es que estamos en una situación, si esto le pasa a Europa, fíjate Francia. Y la crisis de identidad que tiene Francia, brutal, que es una crisis sistémica, no es una crisis pasajera. En absoluto. Y además, tú fíjate que ya van 5 primeros ministros en la época Macron, pero que recientemente el gobierno dijo que iba a reducir sustancialmente el presupuesto porque no tienen dinero. Una Francia que además ha sido expulsada de buena parte de, de África, con lo que le significaba desde el punto de vista económico, y que también lo está pasando mal. Ahora, claro, tú ahora imagínate, tú has hablado de Francia, todas estas personas que han vivido y han vivido muy bien gracias a las subvenciones públicas, que ahora el gobierno no tenga dinero y se las tenga que recortar o se las tenga que quitar. Ya tenemos la revolución. Tenemos la revuelta a la puerta. Y más en Francia, que son muy proclives a las revoluciones, mucho más que en España. Absolutamente. Entonces te quiero decir que estamos en una situación muy crítica en Europa. Esa es la realidad, ¿no? Perdiendo fuelle, ya no somos los más avanzados, como era el caso de Alemania, en tecnología, que fíjate, hasta hace poco, ¿quién no quería tener un vehículo alemán o un electrodoméstico alemán? Porque era lo mejor, aunque fuera más caro. Porque la historia te demuestra que si tú tienes la mejor tecnología, aunque vendas más caro, copas los mercados. Pero si ahorita que ahora quien tiene la mejor tecnología encima vende más barato que tú, que es el caso de China, tú ya no vas a vender nada, como no sea para autoconsumo. Pero es que incluso tu gente tampoco lo quiere, por más que les pongas trabas aduaneras, aranceles, que aquí los ponemos de mucha manera los europeos, que sí somos muy hábiles para esos temas. Sí. No te creas que luego hablamos de Trump, pero aquí también ponemos muchas trabas aduaneras de todo tipo. O trabas a la introducción de productos foráneos. Entonces te quiero decir, esa es la situación real, ¿no? Entonces nos estamos quedando muy descolgados. Mira, con el tema de los microchips, con el tema de Nexperia, que de repente nos damos cuenta que más de la mitad del sector automovilístico europeo utilizaba los chips de Nexperia. Chips chinos de muy baja calidad tecnológica, pero que nadie los... Es como el mismo efecto que lo de las mascarillas. Una cosa que cualquiera podría hacer, pero nadie podía hacer. Correcto, porque claro, cuando hablamos... Microchips hay de muchos tamaños, ¿no? La gran pelea entre las grandes potencias es entre 5 8 nanómetros, pero hay de mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando de 20 o más. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta de la servidumbre que tenemos en todo. Cuando resulta que lo mismo necesitamos tiras raras para nuestros avances tecnológicos, y resulta que quien nos la proporcionaba mayoritariamente, como un 80%, pues resulta que es China. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Hay muchas cosas que no se han planificado bien. Y entre otras cosas, porque aquí hemos ido, muchas veces, como tú has dicho, por fanatismo ideológico, hemos implementado una serie de medidas que nos perjudicaban a nosotros mismos, que tenemos que tenerlo claro, pero no solamente eso, sino que además no hemos entendido por dónde iban los demás y los avances de los demás. Porque además tú dices, vehículo eléctrico, y dice China, espera, ¿tú quieres vehículo eléctrico? Vale, te lo voy a fabricar yo. Y hoy China fabrica más vehículos eléctricos que el resto del mundo junto, y fabrica el 80% de las baterías eléctricas, porque vio esa oportunidad y dice, ¿tú vas a quererlo? Pues yo lo voy a hacer. Es decir, para cuando tú quieres desarrollar vehículos eléctricos, yo lo voy a tener muchos mejores que tú. Aquí tenemos el caso bien claro con Xiaomi. ¿Tú te acuerdas cuando Apple dice, voy a sacar un coche eléctrico? Eso fue hace 3 o 4 años. Sí, hace un poco más. Sí, pero más. Que se supiera, pues eso, hace 3 o 4 años. Llevaban ya como 5 años más trabajando en ¿Dónde está el coche eléctrico? El proyecto Titan, pues metido en un cajón, en una caja fuerte. Xiaomi solo fabricaba móviles. Un día se le ocurre y dice, voy a fabricar un coche eléctrico. ¿Cuánto tardó? ¿6 meses? Sí, nada. Ya tenemos el coche eléctrico. Hoy en día tiene varios coches eléctricos alucinantes, que parecen naves espaciales, y encima los chinos saben perfectamente que hoy ellos pueden producir entre 3 y 10 veces más barato que cualquier país occidental. ¿Cómo les paras? Hablando de todo tipo de productos, ¿cómo les paras? Pues esa era mi siguiente pregunta. Vamos hacia un mundo donde China va a ser la potencia hegemónica, aparentemente, ¿no? ¿Tú tienes esa visión también? ¿O no lo tienes tan claro, desde un punto de vista tecnológico? Con permiso de Estados Unidos, porque Estados Unidos no le va a dejar, ¿no? Claro, lo intenta. El debate lo tiene entre ellos, nosotros ya no pintamos nada. Nosotros somos actores muy secundarios, ¿no?, en este nuevo teatro. Pero piensa que efectivamente China pretende dominar el mundo, no se nos olvide, no como dice Estados Unidos a través de la fuerza militar, que no significa que no la tenga, para respaldar todo lo que pretende hacer, parece precisamente esa disuasión, pero el comercio, la economía, las finanzas y la tecnología, que está todo íntimamente relacionado. Y así lo está haciendo, porque sabe que eso es lo que le va a dar el verdadero poder. La deuda, o sea, endeudar a los países, tener los tenedores de la deuda,
el venderle los productos, es el win-win, en fin, tú ganas, yo gano, yo me llevo tus los recursos naturales, pero a cambio te monto lo que tú quieras, un estadio de fútbol, en fin, una comisaría de policía, o una estación de ferrocarril, o te atiendo todo el trazado de ferrocarril, lo que tú necesites. Entonces, en esa dinámica estamos, ¿no? Claro que lo pretende, pero el problema es que mientras aquí en Europa estamos viendo a ver cómo trabajamos menos días y menos horas, porque hoy hay que dedicar más tiempo para ir al gimnasio y para el ocio, pues están pensando a ver cómo trabajan más. Porque es lo mismo es que decimos, a ver, esta mentalidad les cambiará. No, porque no has entendido la mentalidad, la idiosincrasia de un chino, pero y como no lo has entendido, pues sigues pensando que ellos van a trabajar menos. No, no, si cada día se esfuerzan más. Si para probar lo que aquí es la selectividad, que ahí se llama el Gaokao, se pasa 1 o 2 años los estudiantes estudiando pilas de libros enormes. Sí, sí. Los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Entonces, es otra mentalidad completamente diferente. Absolutamente. Y decimos, no, pero bueno, hombre, pero llegará un día que también les gustará salir de tapitas a las terracitas y no sé qué, que no has entendido nada. Totalmente. Entonces, estamos en dinámicas muy diferentes. Sí, sí. El otro día, no me acuerdo, perdonadme, no me acuerdo quién era, pero leía un tema brillante, que es que hacía una comparación y decía, hace unos siglos, en Asia y en China, estaban todos tirados en el suelo fumando opio y nosotros estábamos trabajando. Lo del opio lo digo en sentido figurado, ¿no? Cada uno lo entienda como quiera. Y ahora nosotros estamos aquí tirados fumando opio y ellos están trabajando como máquinas, pero constantemente. Fíjate, es que decía Jack Ma, el fundador de Alibaba, sí. Decía, es que me da igual que nosotros implementemos la robotización, la digitalización, la inteligencia artificial, vamos a seguir trabajando en 996. Sí, el horario 996. Porque es la manera de comer el mundo, de comerse el mundo. Claro, así, es que, Juanfran, es que así fue como trabajaron nuestros padres y nuestros abuelos. Claro, así trabajaban nuestros ancestros, efectivamente. Mi padre trabajó 66 años en 9-9, 5:30, porque sábado por la tarde no trabajaba. Entonces, te quiero decir, es que así como se levanta un país, cuando resulta que aquí muchos jóvenes solo quieren ser funcionarios, o muchos mayores están dejando sus empleos como autónomo, como lo que tengan, para ser funcionario. Y si vamos a trabajar, oye, ¿qué es lo que proponen algunos partidos políticos? Las mínimas horas posibles, pues resulta que la realidad es que nosotros vamos en la cuesta abajo, sobre todo porque no entendemos en qué dinámica vienen los otros. Es algo completamente diferente. Una meritocracia importante que aquí se ha perdido. Sí. Y luego una vocación de esfuerzo, de trabajo, que se les inculca desde niños. ¿Te gusta o no te gusta? No estamos hablando de que mañana nosotros vayamos a implementar ese sistema, estamos hablando de que tú tienes que competir con ellos. Y ahora mismo tú eres el que estás perdiendo competitividad. Esa es la realidad. Tal cual. Para el que, por cierto, no haya oído hablar nunca de eso, 996 significa trabajar de 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana, de lunes a sábado, y solamente descansar el domingo. Eso es muy habitual en China. Sí, sí. Y más todavía porque, como todo el mundo lo hace, pues si quieres todavía destacar más, hay muchos que trabajan más que eso. Claro, pero bueno, es que la competencia es bestial. Absolutamente, en todos los planos. Pues lo que te decía, por ejemplo, para probar el Gaokao, su selectividad, o la EBAU, como se llama aquí ahora, dice, entonces, intentan sacar la mayor puntuación posible para poder entrar en las mejores facultades. ¿Y tú te puedes creer que a pesar de ese esfuerzo, que la nota máxima son 750 puntos y todavía no lo ha sacado ninguno? Wow. Cuando aquí resulta que en muchas comunidades autónomas tú sabes que el porcentaje de aprobados prácticamente es el 100%, ¿no? Es decir, es que son otras dinámicas muy diferentes. Y eso de como aquí, de que todo el mundo apruebe o que aunque no estudie o no vaya a clase, le vamos a darle aprobado, pues evidentemente para ellos es inconcebible. Eso acaba teniendo un coste oculto que no lo vemos en el corto plazo, pero sí en el largo plazo. Y como comentábamos, en una situación en nuestro país en la que hablamos de trabajar menos horas, de tener más permisos, de que hay muchísima gente que por la desgracia del mercado laboral que tenemos y por el poco valor añadido de nuestro empleo, se está planteando hacerse funcionaria con 40 y 50 años. Pues en el otro lado, leía el otro día también un reportaje que explicaba cómo cada vez en España hay más personas pluriempleadas, pero es más por necesidad que por otra cosa, porque un sueldo único ya no llega, ¿no? O sea, estamos también yendo en una parte pequeña, que es la parte que cotiza, hacia nuestros padres, que eran los reyes del pluriempleo también, ¿no? ¿Cuántos padres de las personas que están aquí viendo este vídeo, yo conozco en mi familia varias personas, pues trabajaban en una fábrica y luego se iban a trabajar de camarero cuando terminaban la jornada de 5 a 2 o de 5 a 3, ¿no? O sea, que está todo como muy extremado, pero evidentemente estamos en una situación en la que, empezando porque no hay gente para trabajar, cada vez se trabaja menos, ¿no? Pero mira, precisamente por eso, te cuento el caso de uno de los profesores del gimnasio al que voy. Este chico tiene 3 trabajos. Trabaja
50 horas a la semana. Sus padres le ayudaron para tener un pequeño piso en las afueras. Con esos 3 trabajos, esas 50 horas a la semana trabajando, ha tenido que contar con la ayuda de otro joven que viva con él porque no podía ni siquiera mantenerse por sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas personas en esa situación dicen, oye, prefiero hacerme funcionario. Se acabó. Para esto, muchas veces, además me cuenta, dice, mira, es que me acaban de subir el sueldo y que se le he dicho, no me lo subas porque me han subido las retenciones y casi estoy ganando menos, Es ¿no? peor, sí, sí. Entonces, pero la diferencia es mínima y al final no me compensa. Y entonces muchos dicen, prefiero hacerme funcionario y con muchos años, con 45 o 50 años. Y dejan profesiones que tienen consolidadas como autónomo. Y dicen, oye, claro, pero como autónomo mañana puedo tener un accidente, puedo ponerme enfermo y se me acaban las ganancias. De la otra manera, me he hecho funcionario, ahí no tengo problema. Como si estoy enfermo o recuperándome del accidente durante 2 años, no pasa absolutamente nada. Pero es muy triste, Juanfra. Esto significa que es terrible. Una sociedad que se muere. Estamos quebrados. Una parte importante de la juventud, que es la de que debería tener esa dinámica de querer emprender, de querer salir adelante, de ganar dinero para que, ganando ellos, gane toda la sociedad, y que prefieran, oye, y gente buena, con mentes muy claras, y que prefieran ser funcionarios. Sí, sí. Esto tenemos que entender que es una sociedad que va hacia el abismo. Que está enferma. Que en cambio, parece que algunos lo propician, algunos partidos políticos que están encantados y ahora no, es que lo importante es conciliar. Dice, ¿pero qué conciliar si no tienen hijos? ¿Qué vida familiar van a conciliar si ya no tienen hijos? ¿Qué van a conciliar? Y porque tú les des... Claro, y dice, no, y que tengan más tiempo para el ocio. Mira, aquí tenemos que entender una cosa, Juanfra. El ocio solamente lo disfrutas cuando previamente has trabajado. Es decir, el descanso solamente lo valoras cuando ha habido un esfuerzo previo. Cuando te cansas. Cuando tú estás permanentemente o durante la mayor parte del tiempo en un estado de ocio, de descanso, tú no lo valoras porque es el estado normal. Efectivamente. Cuando tú has hecho un gran esfuerzo, llegas cansadísimo y te metes en la cama y dices, qué gusto meterme en la cama, qué placer, y me voy a pasar aquí no sé cuántas horas, porque además el cansancio es acumulativo, el descanso no. El descanso, tú con que descanses después de 7 días o un día, ya te sobra. Ya no necesitas estar 48 horas metidos en la cama, porque probablemente te levantes tullido, que te duela todo, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿qué están propiciando? ¿Qué es lo que están buscando? Es decir, en vez de buscar el esfuerzo, el trabajo, el salir adelante, el progresar, están buscando que la gente se quede estancada. Eso es lo que buscan, que se queden estancada y subvencionada, porque es una manera de tenerla atrapada y tenerla condicionada precisamente al gobierno de turno. Totalmente. Teníamos aquí a Ricardo Pérez Marco, un matemático muy brillante, que decía que la mejor forma de controlar a la gente es precisamente darle cosas y luego no quitárselas, sino amenazarlas con que se las vas a quitar, ¿no? Para que estén estancadas, paradas, sumisas, atrapadas, ¿no? Estancadas. Sería, es la subvención. Al final, algo estancado es agua atrapada, ¿no? Tú fíjate que ahora mismo hay la filosofía esa de vive de la beca hasta que puedas vivir de la subvención para luego vivir de la pensión. Poco menos que es lo que te dicen, ¿no? Sí. Es decir, no es así. Entonces lo que tiene que decir que tú tienes que aportar también a la sociedad. Y para aportar a la sociedad tienes que trabajar y tienes que esforzarte. Es que no queda más remedio, ¿no? Bueno, y si no, otros lo hacen por nosotros, como está a la vista, ¿no? Es lo que estamos ¿Qué es lo que está pasando? Con unas mentalidades pues completamente diferentes y que desde luego nos van a arrollar. Tenemos que decir que nos van a arrollar clarísimamente. Bien. Claro, ¿cómo se los picas a políticos que lo único que su preocupación es conseguir un voto más, ¿no? Y para conseguir ese voto son capaces de engañar a las poblaciones. Eso sí, tú no te preocupes, que sus hijos sí que van a ir a buenos colegios privados, a buenas universidades privadas, a estudiar al extranjero y a tener puestos de liderazgo, mientras que a los otros van a estar absolutamente estancados, como tú bien dices. Sometidos, sí, sí. Pero tú viajas con bastante frecuencia a Hispanoamérica, supongo que a dar conferencias, a presentar tus libros en distintas instituciones. Y bueno, tengo curiosidad por saber qué ambiente palpas, ¿no? En un entorno tan distinto como el nuestro en Europa, si las preocupaciones son parecidas o no, si ves que hay un futuro, hay una base para que haya un desarrollo mayor del que ha habido hasta aquí. Un poco qué se comenta incluso también desde aquel lado hacia nuestro país, ¿no? Que cada vez hay más comunicación, precisamente gracias a redes sociales y a todos los medios que tenemos hoy en día para estar en contacto. Nunca hemos estado tan en contacto con Hispanoamérica como ahora, ¿no? Lo cual es una cosa muy buena, yo creo. Pues mira, muy interesante. Lo primero, que
las relaciones son absolutas porque no te puedes imaginar la cantidad de personas en los distintos países de América que me dicen, pero si yo he estudiado en España, tengo familia en España, he trabajado en España, tengo casa en España. O sea, las relaciones son totales, que eso es algo que debemos valorar Sí, sí. y muchísimo. Luego, mira, preocupaciones muy parecidas. Además de todos los temas de la corrupción, que ahí también tienen Sí, unos sí, sí, cuantos, tienen unos cuantos. y de la deficiencia de liderazgo político, que también en realidad es una de las principales quejas. Sí. Pero luego, además de eso, me ha llamado la atención, por ejemplo, en lugares como Colombia, que yo no lo esperaba, que también tienen un problema demográfico muy importante, que también hay una Curioso. falta de natalidad, y en todos los países en general, por donde he pasado, hable ya mucho también del tema de las pensiones, cómo se van a pagar, o sea, que tienen problemas muy similares. Pero luego hay algo que, fíjate, me gustaría incidir en ello, de la mala imagen que estamos trasladando ahora mismo a España. Porque piensa que para muchos de nuestros hermanos hispanoamericanos siguen teniendo esa visión muy idealizada de España como un país europeo, avanzado, democrático, o una democracia más perfecta a lo mejor de la que Sí, pueden sí, sí. tener ellos, que sabes que lamentablemente en muchos de estos países pues hay todavía muchas diferencias sociales, muchas injusticias, mucho clasismo. Y me llama mucho la atención, sobre todo los viajes que he hecho los últimos 2 meses, que he hecho unos cuantos, por distintos países, la imagen tan peyorativa que estamos trasladando ahora mismo de España. Entonces te preguntan, oye, ¿pero qué está pasando con España? Claro, porque ahí les llegan las noticias, o tienen familia aquí, Sí, y sí, sí. dice, oye, esta corrupción, esta degeneración social, la inseguridad, porque les preocupa mucho ese tema de la inseguridad en general en Claro. toda América, Sí, sí. y dice, y la inseguridad que empieza a haber en España, las noticias que nos llegan de lugares que eran muy seguros, ¿qué tal? ¿Qué está pasando? Que si Barcelona, que si tal, que si el País Vasco, que el... Claro, y fíjate, estamos trasladando una imagen muy negativa ahora mismo de España, lamentablemente, porque muchas veces no somos conscientes de que a nosotros a lo mejor ya no le damos importancia a los casos de corrupción, porque como es uno tras Sí, otro, sí, sí. casi hasta los hemos normalizado, Sí. pero la realidad es que para ellos es algo que les llama poderosamente la atención la degeneración que estamos sufriendo, porque nos tenían idealizados. Está como ¿sabes? un mito. Yo siempre Sí. he conocido indirectamente, ¿no? Pues, por ejemplo, los mexicanos tenían a España en un pedestal y supongo que pasa con otros muchos países, ¿no? Y es interesante esto Muchas que veces dices ellos también. venían huyendo, pues a lo mejor de De las cosas esas que... injusticias sociales, Sí, sí. de que no tenían los servicios sociales que aquí teníamos, de que efectivamente pues, no había un exceso de violencia como por ejemplo había en algunos de sus países, y entonces les llama la atención que las noticias que llegan les preocupan, ¿no? Y eso, porque al final muchos tienen todavía ese concepto de la madre patria, al final, pues es que todos tienen apellidos españoles, tienen, Ujú. pocos son los que no te cuentan, pues mi abuela era de un pequeño pueblo de Asturias, no, pues la mía era gallega, la mía no sé cuánto, te quiere decir, que tiene muchas relaciones, ¿no? Y entonces ver esta degeneración les preocupa incluso, te diría, que les hace sufrir, ¿no? De ver cómo Sí, España nos estamos hundiendo, sí, 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 claramente. sí. Sufren por Porque, nosotros. porque las cosas como son, Juanfra, es que es un escándalo tras otro, que no somos conscientes porque lo que te digo, son ya tantos que los hemos naturalizado. Pero esto es terrible. O sea, que es que todos los días nos levantemos con un nuevo caso y cada vez mucho más gordo, que yo creo que deberíamos ser un poco conscientes también los españoles de hacia dónde estamos yendo, que desde luego es muy preocupante. Pues sí, yo, en fin, no puedo más que suscribir esto que dices y viene muy bien, ¿no? Aunque sea terceros, tú que tienes la oportunidad de hablar y ver a mucha gente, nos pongamos ante el espejo, ¿no? Claro. Y es lo que decías, estamos metidos en una centrifugadora Sí. en la que no hay manera de salir, que cada vez va más rápido y hay que salirse fuera un poco para mirar y decir, un momento, vamos a parar porque es que esto no va a ninguna parte, ¿no? Estamos justamente en ese momento histórico probablemente Sí, en este país. así Bueno, es. Pedro, yo creo que hemos repasado muchísimos temas y cosas. No sé si hay algo que me he dejado en el tintero que tú consideras así de máxima Pues mira, importancia, yo y seguro que sí. creo que podemos cerrar también con un mensaje positivo. Ojalá, sí, eso te iba a decir, porque yo no Porque, quiero que esto nos quede mira, como algo muy pesimista. Aquí podemos decir eso de qué buenos vasallos si hubiera buen señor, ¿no? Sí, Yo exactamente, pienso sí, sí. que, antes lo apuntábamos brevemente, que el pueblo español es un pueblo grande, generoso, altruista, tolerante, un pueblo además solidario, y porque somos buena gente, pero además que encima somos buenos trabajadores. La prueba está cuánta gente joven no está saliendo de España Desde luego. y donde va dan el do de pecho. Sí, sí. Incluso los militares igual, cuando han salido por ahí, cuando hemos salido por ahí, a lo mejor al principio te pueden mirar por encima del hombro, pero luego cuando empezamos a trabajar te respetan.
Y lo está pasando con nuestra juventud, que lamentablemente pues, tiene que salir a otros países por la falta de oportunidades adecuadas aquí en España. Sí. Pero, claro, ¿qué sucede? Que nos falta ese liderazgo, claramente. Ahora mismo es que está todo muy corrompido por todos los lados. Te falta esa ilusión de lo que hablamos de a quién votar, a quién elegir, a quién dejar que lleve el volante de tu vida, de tu hacienda, de tu dignidad, absolutamente de todo, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos falta. Pero no perdamos la esperanza. Hemos pasado épocas peores y los españoles hemos salido adelante. Y además nos hace falta también políticos que nos hablen de unidad, efectivamente, no de esa polarización, pero polarización en todos los extremos, de partes de España que se quieran separar, de la polarización entre hombres y mujeres, polarización entre ideologías. Creo que tenemos que estar más unidos y remar al unísono para volver a ser otra vez el gran país que somos, pero que hace falta que nos lo creamos también a nosotros mismos y que volvamos a ser lo que fuimos y que lamentablemente ahora mismo con este liderazgo no somos. No somos, ojalá. Pero no perdamos esa esperanza, porque de verdad que somos mucho mejor de lo que nos queremos y más trabajadores. Somos un pueblo además creativo, imaginativo. De verdad, que un pueblo que merece la pena, y creo que debemos creer en nosotros para elegir a buenos políticos, que es también nuestra responsabilidad, para entre todos volver a salir adelante, y seguro que lo conseguiremos, Juanfran. Bueno, pues me quedo con ese mensaje esperanzador. Muchísimas gracias, ha sido un absoluto placer, Pedro. Muchísimas gracias. Voy a terminar como hiciste cuando hicimos la entrevista, que es dándote un abrazo. Ahora que está la tecnología permite que uno se pueda dar abrazos sin romper micros ni atormentar a los espectadores. Nada, hoy un placer escucharte y conocer pues, toda esa información y toda esa sabiduría que tienes dentro, que a pesar de que eres podríamos decir un jubilado activo, ¿no? Que es como se dice ahora, ¿sí? Te queda muchísima mecha, espero, por delante, y además rodeado de un equipo de gente ahí potente. Y bueno, pues nada más, espero que sigas haciendo lo que te dejen hacer y produciendo contenido y nosotros que podamos verlo. Muchas gracias, de verdad. Un placer, igualmente. Hasta el siguiente, familia. Adiós. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos, y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.